día de hoy. Sean cordiales y muy buenas tardes. Reciba un fraterno saludo académico de parte de la Corporación Ceficat. Les saluda el ponente, el doctor Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Salamanca, de la Universidad Complutense de Madrid, y con doctorado en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca en España, y con estudio de maestría en Derecho Procesal, Política Jurisdiccional y Derecho de la Empresa de Convención en Gestión Empresarial por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy vamos a seguir abordando la temática que está vinculada a todo el ámbito de lo que es el planeamiento estratégico. Un tema justamente muy delicado, sobre todo en la coyuntura que nos encontramos una vez más en el avance justamente y en transcurrir justamente el ejercicio de un actual gobierno, teniendo en cuenta justamente que es un lastre que vamos arrastrando justamente a lo largo de los años en la República Peruana, donde nos falta justamente un ámbito de capacitación, desarrollo y compenetración, sobre todo las personas que laboran para el sector público, específicamente en el diseño de planificación, adecuada dirección y administración justamente de la planificación estratégica en las entes, entidades y organismos del Estado, con la finalidad de mejorar justamente la atención pública por parte del Estado y la administración pública hacia los ciudadanos y a los administrados de nuestro país. Pero también la planificación estratégica está justamente muy orientada a todo el ámbito que tiene que ver con el marco de la dirección de empresas, partiendo justamente por la adecuada administración de tiempo, la adecuada ordenación del tiempo de trabajo, y sobre todo con lo que se conoce clásicamente como la adecuada dirección de los recursos humanos, hoy conocidas como talento humano. Entramos en materia entonces. Como les había estado comentando justamente el viernes de la semana pasada, teníamos justamente toda una dinámica en el ámbito justamente de desarrollo de nuestro país, ¿no? Nuestro país justamente ha sido siempre cortoplacista. El Perú, lamentablemente, los planes siempre se han diseñado a nivel de gobierno de turno, quinquenales, lo que se hacía una gestión, probablemente la gestión subsiguiente, muy poco recogida o continuaba, teniendo lamentablemente ese complejo de Adán, ¿no? Lamentablemente lo que se hizo justamente en el anterior justamente gobierno probablemente no estaba debidamente estructurado o no estaba debidamente diseñado. Hoy día tenemos una agenda justamente vinculada hacia el año 2030, otra agenda que está vinculada hacia el año 2050, mitad de siglo, que busca justamente el desarrollo territorial justamente del Estado peruano. Por consiguiente, lo que se ha estado buscando progresivamente en el aparato público, teniendo en cuenta el modelo justamente de administración privada, lo que se gesta justamente la adecuada dirección estratégica de los recursos humanos en el sector privado, en la empresa privada, es calcar y traspolar justamente ese organigrama o esa experiencia de éxito en el ámbito privado y llevarlo justamente de antesala justamente al Estado. Más allá de ello, justamente, y los entes, entidades y organismos del Estado que aplican este diseño justamente territorial para poder administrar adecuadamente el Estado peruano, teniendo en cuenta la complejidad de nuestro país, la vastedad del territorio y sobre todo la diversidad justamente de la idiosincrasia de los diferentes ciudadanos y habitantes a lo largo de toda la República Peruana. No es distinto plantear de justamente diseño de desarrollo por parte del Estado, a través de los gobiernos, del gobierno central, los gobiernos subnacionales o los gobiernos locales, a través de las municipalidades distritales y provinciales, teniendo en cuenta que lo que prácticamente la visión de país o la visión de nación o de Estado que tiene un ciudadano peruano del oriente es muy distinto a un poblador, un ciudadano o un habitante del sureste del país, de la zona norte, centro, ya sea de la costa, de la selva, de la sierra, o de las poblaciones o de los habitantes de nuestro país que se encuentran radicados justamente en la zona sur de la República. Por lo tanto, esto nos lleva a tener en cuenta que más allá justamente de lo que debemos estar comentando, lo que tenía ese plan, ¿no? Este ente rector del sistema de planificación del Estado peruano, que venía a ser un sucesor del IPLAN. El IPLAN era el antiguo Instituto Nacional de Planificación, que tuvo mucha vigencia en la década del 70 hasta su desactivación, alentaba pues justamente la forma de diseño del país que queríamos hacer, un país moderno justamente a lo largo de la transición, teniendo en cuenta ya finales del pasado siglo XX,
Y hoy día justamente el sucesor, Plan, busca asumir justamente esa dirección estratégica, ese marco rector, ese papel, justamente con la finalidad de desarrollar el Estado, pero de una manera uniforme, ¿no? Se creó en el año 2008 y está adscrita completamente a la presidencia del Consejo de Ministros. Por lo tanto, lo que se está buscando hoy día es formular justamente una visión de Estado compartida y concertada con el futuro que se desea en el país. Cambiar justamente las estrategias productivas, en este caso, teniendo en cuenta pues un aparato burocrático, neoclásico, paquidérmico de la Administración Pública del Perú, con todavía un desarrollo justamente de preparación por sus talentos, por sus jóvenes cuadros que se van incorporando al Estado peruano, teniendo en cuenta esa transición que está habiendo de modernización del Estado y la gestión pública, sobre todo en el ámbito justamente de esa unificación del aparato público, en ese caos y desorden contractual laboral que hoy existe, ¿no? En el Estado, en la misma repartición pública, existen justamente trabajadores, más allá de su régimen laboral, que realizan la misma función, pero que tienen distintos contratos laborales y por lo tanto distintos deberes, responsabilidades y sobre todo diferentes derechos justamente que les asisten a la relación laboral y sobre todo distinta percepción remunerativa. Desde ahí empieza justamente el caos, el desorden, la desavenencia, el desapego, la rivalidad justamente del funcionariado público, o en este caso de los servidores y trabajadores públicos, en este caso aquellas personas que hacen carrera pública, porque sienten justamente que el Estado pues no está debidamente ordenado dentro de sus propias instituciones, teniendo en cuenta que el Estado, en este caso, es el mayor empleador de toda la República Peruana. El Estado peruano contrata aproximadamente a 1,5 millones justamente de ciudadanos peruanos. Por lo tanto, eso nos conduce justamente en la necesidad progresiva de que se elaboren desde ya planes estratégicos de desarrollo nacional. Pero estos planes, pues no pueden ser planes necesariamente solamente de escritorio, que se pueden partir de muy buenas intenciones en gabinetes, justamente en los mejores ministerios del país, ubicados en la ciudad de Lima, capital del Perú. Lamentablemente el divorcio, el desapego, justamente el desconocimiento territorial y sobre todo justamente el hecho de la lejanía, de poder creer en los mejores términos y con las mejores voluntades e intenciones, que es lo que se está plasmando probablemente en la creación, diseño, y puede ser debidamente plasmado justamente en la práctica en un determinado lugar remoto de la República Peruana, teniendo en cuenta la inaccesibilidad, la demora, sobre todo la lejanía y sobre todo la nula o escasa presencia del Estado peruano. Por lo tanto, pues ya se plan pues prácticamente del año 2008, ya prácticamente ya con más de una década justamente de intervención en el desarrollo y la planificación del Estado peruano, está buscando justamente asesorar progresivamente a todas las entidades del Estado peruano, ayudarles a formular y a seguir y evaluar minuciosamente todas y cada una de las políticas y planes estratégicos desarrollados. Pero planes pues que conlleven pues una situación de evaluación continua y permanente, que se persiga, se acompañe justamente la aplicación, el desarrollo, la gestión justamente de estos planes y que no solamente queden en muy buenas intenciones o lamentablemente la reformulación o estructuración de los mismos mientras se van implementando en su aplicación y diseño, más allá de los clásicos planes de asistencia justamente de poblaciones vulnerables. No se puede generar con estos planes justamente o estos proyectos estratégicos una población que completamente viva del asistencialismo del Estado peruano. Por lo tanto, hoy día el Estado peruano tiene una proyección justamente indistintamente del gobierno de turno. Hablamos del Estado, del país, de poder articular todos los planes de desarrollo del Estado peruano, del norte al sur, del centro al oriente, articulando todas las políticas públicas. Lamentablemente, no tenemos una clase política dirigente estable, lamentablemente, y los acuerdos nacionales son muy buenas intenciones que son suscritas, pero muchas veces con partidos políticos que no garantizan continuidad justamente de los planes y de las implementaciones de las políticas públicas a lo largo de las décadas o de los lustros. Lamentablemente las políticas del Estado diseñadas en planeamientos estratégicos conllevan pues desde ya una concertación justamente por parte de todas las fuerzas políticas y todos los estamentos e instituciones del aparato público del Estado peruano, con una visión justamente concreta del país. El Perú es un país, una república unitaria,
Eso está completamente conscrito y justamente definido en la Constitución política vigente del Estado peruano. Pero eso no niega justamente que el Perú sea un país justamente diverso, un país justamente complejo y al mismo tiempo un país que no tiene pues una orografía o una geografía, sino que el cual uniforme. Es una geografía muy accidentada, por lo tanto se hace muy difícil muchas veces acceder justamente a las diferentes provincias de las diferentes regiones de la República Peruana. ¿Por qué buscamos justamente con el planteamiento estratégico? Buscamos desde ya justamente el desarrollo de la nación de una vez por todas. Y eso va de la mano justamente de las decisiones que adopta la presidencia del Consejo de Ministros y con la aprobación justamente del respectivo Consejo de Ministros por parte del gobierno de Turquía. Por lo tanto, el planeamiento estratégico va llevado justamente al desarrollo de políticas nacionales que queremos justamente en el ámbito de la educación, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la salud, en el ámbito justamente de la conectividad o la interconexión vial justamente en el Estado, teniendo en cuenta la accesibilidad que tienen todos los pueblos, todos los centros poblados menores, todas las provincias y todas las regiones del Perú a estar debidamente interconectadas unas con otras y en su momento la conexión a nivel nacional con carreteras y vías nacionales con dirección justamente a la sede del gobierno nacional y es decir a la ciudad de Lima como república, como capital de la república. Por lo tanto, hoy día estamos en ese versus, ¿no? Esa dicotomía en que si generamos planeamientos estratégicos en base a políticas sectoriales o multisectoriales, porque lamentablemente muchas veces se repiten justamente eh, atenciones por parte justamente de las políticas públicas del Estado a nivel central, sobre todo a nivel asistencial, ¿no? Cuando se está atendiendo justamente a nivel de las poblaciones vulnerables en su país. Eso da lugar que muchas veces se repita justamente el marco de focalización y atención y se brinde atención repetitiva a una u otra población, dejándose de lado a varias poblaciones que nunca en su vida han recibido justamente atención o presencia justamente del Estado. Pero justamente evitando ese divorcio que hay entre Lima, que lamentablemente sigue a lo largo de las décadas absorbiendo justamente ese centralismo, por más que ya se desde la Constitución Política de 1979, 1993 y de la fecha, se han alentado las políticas de regionalización, ¿no? Pero esa regionalización que en su momento también tuvo algunos incidentes de carácter fallido en sus primeros intentos, ¿no? Cuando justamente se quiso agrupar justamente regiones como por ejemplo la región de Marañón o la región justamente de Grau, conformada por en su momento los departamentos de Tumbes y justamente Piura, y justamente la fusión o la unión de departamentos como Ica y Huancavelica, que en su momento tenía justamente esa rivalidad justamente en la cual no querían justamente determinar si la sede del gobierno Libertadores Guari iba a estar en tal departamento o en el otro. Por lo tanto, hoy día se habla también de con relación a las políticas locales. Tenemos lamentablemente una diversidad de centenares y ya más de 2.000 justamente municipalidades distritales y provinciales en toda la República Peruana. Esa división, esa partición justamente ayuda a un adecuado planeamiento estratégico justamente del Estado peruano en pro del desarrollo de la República Peruana, o lo que se hace es desperdiciar recursos, porque asignar justamente menores financiamientos, menores justamente distribución de partidas económicas por parte del gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas a todas las diferentes justamente municipalidades provinciales y en su momento distritales y en su momento centros poblados menores, eso dará lugar que justamente en vez de atender justamente de una manera vasta y a llegar a mayor cantidad justamente de ciudadanos y administrados y pobladores en nuestro país y habitantes, se desperdician justamente los recursos. Hoy hay una tendencia global justamente en evitar justamente estas divisiones y particiones micro territoriales. Si queremos justamente planear el desarrollo del país, tenemos que aglutinar justamente de manera macro. Por lo tanto, hoy día hay esa tendencia justamente de unificar y tener menor cantidad de divisiones y tener macro, en este caso macro provincias, macro regiones, macro distritos, como es la tendencia que hoy día se quiere o se plantea hacer, por ejemplo, en la ciudad de Lima, capital del Perú, y dejar de lado los 43 distritos para dividir la capital de Lima en tan solo 5 distritos, 5 grandes distritos,
Es la tendencia que se busca justamente porque es parte del planteamiento estratégico de política justamente de gobiernos locales. Pero lo que se busca también justamente es esa presencia justamente eh, multilateral, multianual, ¿no? Porque esos planes justamente que se hacen de manera anualizada también se agotan en el tiempo. Se pasan el primer trimestre de cada año diseñando, planificando, perfeccionando, delimitando. En el mes de mayo, junio, se pone en práctica a partir de agosto y septiembre y simplemente se acabó el año ya con noviembre y diciembre cada año y se está pensando en reformular, estructurar o preparar nuevos planes estratégicos para el año siguiente. Por lo tanto, planes contrapartistas no tienen ningún asidero justamente jurídico, administrativo, de carácter legal y sobre todo económico. Tienen que ser planes que no necesariamente deben ser quinquenales, pero pueden ser bianuales, trianuales, de tal manera que haya un mejor manejo de los planes especiales de desarrollo multisectoriales. De tal manera que aquellos lugares que necesiten la presencia del Estado, justamente de manera continua y permanente, no solamente una visita fugaz del Estado a través de un Consejo de Ministros descentralizado que tal vez no se va a repetir en muchos años o lustros en esos lugares, determine pues la necesidad que estos planteamientos estratégicos quieren pues un desarrollo regional concertado, pero concertado ¿con quiénes? Con los ciudadanos, justamente con los administrados de las regiones. Algunos se sienten muy mal cuando se les dice solamente habitantes, pobladores, se siente justamente que este último término es un poco despectivo justamente por parte de la administración pública del Estado y por lo tanto se debe llegar justamente a estos pensamientos justamente en los cuales se concerten justamente el desarrollo justamente regional. Porque, por ejemplo, en todo el país, la educación, todos los alumnos tienen que empezar a clases los primeros días del mes de marzo de cada año, teniendo en cuenta que es distinto justamente el inicio justamente de las temporadas lluvias entre lo que sucede en la parte norte de la República del Perú y lo que sucede en la parte central y la parte sur del país. Porque entonces obligamos y estandarizamos que todos los escolares de la República de nuestro país tengan que iniciar el año escolar en una misma fecha, teniendo en cuenta las diferencias justamente climatológicas y estacionales, es decir, estaciones, entre lo que sucede en la vastedad y en la extensión justamente del territorio de nuestro país. Por lo tanto, eso se lleva, se tiene que conversar justamente necesariamente con justamente los actuales gobernadores regionales, actualmente presidentes regionales, y con los propios ciudadanos, para que puedan precisar justamente con conocimiento de causa cuáles serían las vías más adecuadas para tener este tipo de situaciones. Pensar que la atención sanitaria se tiene que centrar solamente en hospitales nacionales ubicados en la ciudad de Lima, teniendo en cuenta que muchas veces lamentablemente los hospitales regionales de salud ubicados en las capitales de regiones no están debidamente implementados y terminan justamente los clásicos traslados, las derivaciones justamente de ciudadanos que tienen una atención sanitaria o de salud, ya sea justamente atención justamente externa, en consultorios, porque los especialistas no están presentes en regiones como Apurímac, Huancavelica, en las alturas justamente de las provincias altas de la región Cusco y otras, lamentablemente determina que ni siquiera en los hospitales regionales de esas regiones, valga la redundancia, se encuentren con especialistas para poder atender sus males de salud y tengan que necesariamente ser trasladados o ser derivados justamente en este caso hacia la ciudad de Lima, capital del Perú, para su tratamiento médico. Por lo tanto, esto nos lleva a que estos planteamientos estratégicos tengan justamente estos desarrollos regionales justamente concertados, acordados y no presionados, debidamente consensuados y no impuestos, de tal manera que se puedan generar pues unos planeamientos estratégicos institucionalizados. Ahora, hay que tener en cuenta justamente que un país como el nuestro hay un pleno desconocimiento integral de la realidad. Lamentablemente, las personas que llegan a conformar los equipos de gobierno traen justamente su equipo de especialistas y técnicos. Hoy, con la ley Servir que se está implementando ya progresivamente en todas las entidades, entes y organismos del Estado, ministerios, organismos públicos autónomos, organismos constitucionalmente autónomos, organismos justamente, en este caso, reguladores y otros, están permitiendo que a través de la ley Servir 30.057 a un límite o un porcentaje de 5% del personal de confianza.
porque lo que sucede y ha sucedido en los últimos gobiernos, en los últimos lustros, cada 5 años, es que el gobierno de turno simplemente venía con su séquito y venía pues con una horda de funcionarios, muchísimos de ellos de confianza, con conocimiento pleno, algún equipo tal vez muy especial, algunos justamente talentos, pero una gran parte de ellos que llegaba a aprender sobre la marcha. Y eso no ha sido todo del gobierno actual, sino eso ha sido a lo largo de varios gobiernos, a lo largo de las últimas décadas en nuestro país, de que volvimos, por ejemplo, a recuperar la democracia a partir del 28 de julio del año 1980, el pasado siglo XX. Por lo tanto, las personas llegan a tratar de querer ser con sus mejores voluntades o intencionalidades, pero justamente hay un desconocimiento integral de la realidad nacional y sobre todo el futuro que se desea, ¿no? Porque se ponen justamente visiones o perspectivas justamente muy territoriales, de un lado muy urbano, muy costeño, muy centralista, muy metropolitano, pensando que eso es lo mejor para justamente los ciudadanos que habitan en las regiones, en las provincias, en los distritos más apartados de la República Peruana. Teniendo en cuenta ese abandono, que queremos un planeamiento desarrollado del Estado, de esos ciudadanos que, por ejemplo, viven en las fronteras del país, en las regiones justamente de las provincias de la región Loreto, cerca justamente a los límites con Colombia, con la ciudad de Leticia, y vemos justamente que entre Poblado de Santa Rosa, que es la ciudad justamente que comparte justamente límites con Colombia y con Brasil, no tiene justamente ninguna infraestructura, es un poblado completamente abandonado por parte del Estado peruano, pero si conversamos y vemos, si observamos cómo está la ciudad de Leticia, pertenece a la República Hermana justamente de Colombia, veremos que el Estado colombiano sí tiene una presencia justamente en por lo menos mejorar las condiciones de vida justamente de esos ciudadanos colombianos en las partes más recónditas y olvidadas del país, pero por lo menos tienen acceso justamente a servicios de salud, posta, tienen acceso al banco, tienen cajeros automáticos. Cuando uno va a la zona peruana, a la zona de Santa Cruz, vemos justamente el olvido absoluto, justamente por parte del gobierno y por todo, por el Estado peruano a lo largo de prácticamente más de 2 siglos justamente de bicentenario y de independencia que tenemos en el Perú. Por lo tanto, hoy día, si se van a hacer planes estratégicos, tenemos que sacarnos esa venda, esa careta, ¿no? Si las personas simplemente quieren hacer lo mejor de SIGARD, hay que ir al campo, hay que ensuciarse, hay que ponerse botas, o hay que sacarse el calzado y hay que caminar descalzos y comprender también justamente cómo viven justamente esos ciudadanos, esos pobladores, esos peruanos tan peruanos como nosotros, que probablemente no tengan el castellano o el español como primera lengua, y que justamente tienen dificultad también en comunicarse con nosotros en idioma castellano. Pero también conocer el ámbito de territorialidad. Para las personas es complicado entender que hay lugares para llegar del Lima hacia zonas muy apartadas de la República del Perú y que estando en el Perú demoran pues 12 o 14 días en poder acceder justamente a una determinada comunidad de una determinada región, por ejemplo la región Cayali, o por ejemplo dentro de la región justamente Apurímac, por lo abrupto y lo accidentado justamente del terreno, justamente. Y por el otro, justamente el ámbito que tiene que ver justamente los medios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos entender que justamente el Plan Estratégico de Desarrollo de Intervención de Comunicación del Estado peruano, viajar de Lima, por ejemplo, le pongo solamente lamentablemente el ejemplo de la ciudad de Lima, porque realmente la metrópoli que está en el centro de la costa de la República del Perú, tome aproximadamente 18 horas o más en poder justamente llegar justamente de la ciudad de Lima a la ciudad de Tacna. Viaje, por no decirlo, como en las mejores expectativas, justamente demora de tiempo. Y tomar un vuelo desde la ciudad de Lima, capital del Perú, a la ciudad de Madrid, capital del Reino de España, demora 12 horas. Es decir, lamentablemente tenemos esa situación justamente de un empleamiento en el ámbito de comunicación que implica justamente gastos por parte del Estado en el cuanto a no inversión adecuada en infraestructura, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que buscar justamente planeamientos estratégicos como país a nivel justamente Estado es identificar realmente las aspiraciones de nuestros compatriotas, ciudadanos, pobladores, administrados, habitantes, porque no necesariamente todos somos peruanos, hay un grupo muy importante de ciudadanos extranjeros que viven y residen en nuestra república, y realizar pues esa proyección de análisis hacia el futuro. ¿Qué tipo de país queremos hacer? Queremos seguir siendo pues un país solamente mero productor y extractor de materias primas y mero exportador justamente de materias justamente sin ningún aporte agregado
como sucede lamentablemente hoy día, ¿no? El Perú que exporta piedras, es decir, minerales sin transformación, específicamente el 85, el 90% cobre, y el resto otro tipo justamente de minerales, como justamente en este caso, plata, oro, hierro, etc. Y exportamos justamente, en este caso, eh, harina de pescado, por decir pescado quemado, y lamentablemente hacemos y atendemos justamente gracias al boom de la agroexportación, que aumentó justamente las ventas de nuestro país para atender justamente las necesidades justamente alimenticias de países que adquieren justamente nuestros productos por parte de las empresas justamente agroindustriales. Pero yo les pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes que me están acompañando en esta jornada académica, ¿cuántos de ustedes alguna vez en su vida han incorporado en su dieta el consumo justamente diario, interdiario, o por lo menos una o dos veces a la semana de espárragos blancos o espárragos verdes que se cultivan o se están cultivando en toda la región de Ica? Teniendo en cuenta que son cultivos que demandan también en su momento mucho consumo de agua, agua que no posee la región Ica, que tiene que extraer justamente los acuíferos del subsuelo, o que tendría que esperar un acuerdo con la región Huancavelica para derivar justamente esos ingentes ríos que no se vayan a perder y desperdiciar justamente en los flancos justamente orientales y terminen yéndose hacia la Amazonía, o se puedan derivar y justamente puedan justamente ser debidamente reencausados y puedan regar justamente la infinidad de miles de hectáreas cultivables justamente en todo lo que es justamente la zona costera de Ica en sus diferentes valles. Entonces, esos acuerdos, ¿qué es lo que queremos justamente como imagen de territorio? ¿No? Y ese rostro, ¿no? ¿Cómo definir estas políticas públicas en estos planeamientos orientados a alcanzar una imagen territorial del país deseado, ¿no? O sea, ese éxito de que dicen, pues, en el Perú tiene aproximadamente casi la mayor cantidad de 33 climas de los 35, 36 climas que existen en todo el planeta, debidamente catalogados. Tenemos todos los pisos altitudinales, en el Perú se puede cultivar durante todo el año, cuando en otros países del mundo es difícil cultivar los mismos productos en las diferentes estacionalidades por la calidad justamente del suelo y también por el clima. Entonces, ¿qué tipo justamente de objetivos prioritarios y lineamientos tenemos? Si el Estado, a través de planeamientos estratégicos, no invierte en cosas muy matrices fundamentales, en, por ejemplo, en este caso, formar técnicos, más que universitarios, más que profesionales superiores en universidad, que no es nada desdeñable. Pero lamentablemente, por ejemplo, en el caso de la abogacía en el Perú, desde hace muchas décadas ya no hay espacio para un abogado más. Y el Perú sigue formando en la mayor cantidad de todas las universidades de la República del Perú, públicas y privadas, tanto en la ciudad de Lima como en el interior de la República, a centenares y miles de nuevos abogados, condenándolos justamente al desempleo absoluto o, en este caso, tras la pérdida de un empleo y hasta encontrar uno nuevo, a frustraciones, justamente, cuando el Estado justamente demanda un desarrollo justamente de carácter productivo y necesita atender justamente un ejército de nuevos cuadros, que tengan esta carrera de mano medio, carrera justamente de 3 años, que permita justamente atender justamente las necesidades de una rehabilitación de industrialización del país. Lamentablemente el Perú con las últimas décadas, el Perú ha tenido una regresión industrial, lamentablemente. Hay industrias que existieron en nuestro país y quebraron, Increíble Moradeco y otras que fabricaban cocinas, refrigeradoras, o inclusive teníamos ensambladoras, justamente como la de la empresa sueca Volvo, justamente que en su momento se retiraron del mercado, justamente peruano, desatendiendo ello, y hemos tenido que ver lo que poco que se producía industrialmente, reemplazarlo por las importaciones en sus costos mucho más económicas que vienen del sudeste asiático, comprando desde ya productos que nosotros hemos importado inicialmente como materia prima, de minerales, y reimportados en el Estado peruano, por parte del gobierno del Estado peruano, las empresas privadas, a precios exorbitantes, pero que ya tienen ese nivel de transformación. Vehículos, maquinarias, tractores, computadoras, tablets, teléfonos celulares, y lamentablemente cosas que no se fabrican ya en el Perú, como es justamente el ámbito de inclusive un clic o una aguja, o justamente un imperdible, ¿de dónde vienen? Vienen desde la China. Lamentablemente es eso. Entonces, ¿qué plan estratégico queremos como el Estado como visión a 2030? Que ya son, prácticamente sí estamos arañando al año 2030. Siempre decía, la perspectiva de desarrollo del Perú al año 2030. Ahora se fijan nuevas metas al año 2050, mitad de siglo.
No muchos de nosotros vamos a llegar al año 2050 y veremos justamente el ámbito de desarrollo de ese futuro deseado del Perú. Por lo tanto, ¿qué políticas y planes justamente tenemos coordinados a nivel del gobierno central, delegando funciones a los gobiernos regionales o subnacionales, a las provincias y sobre todo justamente a los alcaldes provinciales y a los alcaldes distritales de la República del Perú? Pero también definiendo estas políticas justamente orientadas a alcanzar una imagen de territorio, priorizando y tener esos lineamientos, ¿no? Que se recojan para tener información de indicadores justamente definidos con estos planes para verificar el avance. Y no es dejar estos proyectos justamente que avancen por inercia, ¿no? Y lamentablemente teniendo justamente esas desavenencias que lamentablemente al no supervisar, controlar la marcha y desarrollo de proyectos implementados, uno identifica al final de ellos, después de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República, más allá de la subvaluación o sobrevaluación económica o el mal empleo justamente de insumos, de materiales, de su construcción, eso determinará, puede determinar sanciones, responsabilidad de carácter penal, civiles y políticas a todos justamente los funcionarios públicos que intervinieron. Entonces eso va a generar pues justamente un caos que nos lleva justamente a saber la fotografía, la fase. Como país tenemos una descripción que el Estado, pero no tenemos esa bondad de tener un territorio plano, uniforme, justamente de isonomía, justamente geográfica. El Perú es complejo, con una orografía, una geografía muy accidentada, que hace justamente que lamentablemente para poder acceder y cubrir justamente las necesidades de todos los habitantes y ciudadanos y compatriotas de nuestro país, tengamos que tener esta caracterización justamente de nuestro territorio. Y hay personas que les cuesta justamente desplazarse dentro de nuestro propio país y llegar a zonas justamente muy apartadas, justamente para poder atender las necesidades de los ciudadanos, de nuestros compatriotas por parte del Estado. Pero esto se hace que también hay una pluralidad de diagnóstico con varias variables. Cada uno tiene su propia óptica, su propia visión, y por lo tanto no hay un consenso de qué es lo que quiere hacerse por parte del Estado y del país para una determinada zona. Entonces, lamentablemente, hay una necesidad de hacer una imagen del territorio actual, una visión. No es el Perú que teníamos ahora, ahora hay mucha tecnología, hay satélites, hay drones, y por lo menos ahora se puede conocer un poco más lo complicado que es nuestro territorio de lo que antes se hacía, por ejemplo, en la década del 50, 60, 70 del pasado siglo XX. Por lo tanto, ya hay que tener en cuenta esas necesidades y prioridades que tiene la población, ¿no? Como brechas de infraestructura y acceso a los servicios públicos de calidad, educación, salud. ¿Por qué no alentar justamente si tenemos tanta población infantil en zonas muy apartadas del Perú, que tienen los estómagos hinchaditos, la barriguita, nuestros niños, que tienen parasitosis? Hay que atender que justamente lo que necesitan esos ciudadanos, esos niños, que son el futuro del país, y que no se pueden truncar, porque si un niño está malnutrido, es decir, justamente tiene deficiencias alimentarias y alimenticias en su dieta y nutrición, vitamínico, hasta los 5 años, lamentablemente y ese es un niño que no se va a poder recuperar. Y ese va a ser un ciudadano, un habitante, un poblador, un administrado, justamente en nuestro país, que poco, en su momento tal vez limitadamente, va a contribuir al desarrollo del país, pero que también va a generar problemas. Entonces, llevar el saneamiento público para evitar de manera preventiva males justamente que, que pueden generar justamente enfermedades, justamente pueden tornarse crónicas, implica desplazar justamente un sistema sanitario de costas médicas en cada una de las localidades, en cada uno de los centros poblados menores, en cada uno de los distritos, en cada una de las provincias de nuestro país. Pero lamentablemente hay que hacer patria. No sé, si todos nosotros hemos hecho servicio militar, debemos hacer que no tuvimos la oportunidad de hacer servicio militar en nuestro momento. Hay necesidad de que el Estado, el ciudadano, aquella persona que trabaje para el Estado, haga adecuadamente un servicio civil, entre comillas. Y es cierto, a veces se le pide al joven que ingrese a la administración pública que deje los mejores años de su juventud sirviendo a la administración pública del Estado peruano. No solamente uno, dos, tal vez 5 o 6 años, las cuales tal vez pueda justamente con esos brillos de la juventud ayudar justamente a la creación justamente de ese futuro que todos queremos, pero debidamente con planeamientos estratégicos. Y esos planeamientos estratégicos no son planeamientos perros, no son al estilo socialista, comunista, no estamos hablando de ese tipo de situaciones. Estamos teniendo en cuenta la optimización de los pocos recursos económicos, financieros, contables y monetarios que tiene el Estado, sabiendo que el Estado peruano es un país pobre, es un Estado limitado en sus recursos.
y con los pocos recursos que tienen, estos recursos se dilapidan, estos recursos se malgastan, estos recursos justamente llevan justamente a que se no puedan justamente atender justamente las necesidades inmediatas justamente de todo lo que conformamos este país. Pero la idea es cómo queremos estar. Ya, hemos identificado nuestros males, los males vienen de la época del incanato, de todo el virreinato, y echamos la cola de todo justamente el inicio de la República, y el Perú está tal como está, porque así nació como Estado. Es cierto, ya justamente Víctor Andrés de la UNDE había dicho que el Perú era un país adolescente, yo les había comentado pues, que el Perú es un país pueril, es un país que todavía a nivel justamente democrático está en una etapa justamente infantil, ¿no? Y todavía estamos en una niñez democrática, y eso implica justamente tener en cuenta justamente esa imagen del país de desarrollo que representa, pues la situación más favorable a la que estamos. ¿Es adecuado el sistema de regionalismo del Perú? ¿O simplemente ha sido una frustración justamente, y un fracaso más, un fiasco? Y ha llevado que justamente el Estado peruano, algunos puedan catalogar como país, como Estado fallido, ¿no? Al Estado fallido, porque no ha logrado justamente ese polo de desarrollo que podemos observar en otros países vecinos. Nosotros vamos a Colombia y vamos a ver que ciudades como Medellín, Cali y otras, justamente Cartagena y Indias, tienen un desarrollo justamente urbanístico. Pero edificios de 20, 25 pisos podemos encontrar en Cali, podemos encontrar en Medellín. También son zonas justamente con una alta densidad sísmica. Pero si nosotros nos salimos más allá de Lima, podemos ver edificios, megaconstrucciones en ciudades como por ejemplo Trujillo, Chiclayo, Piura, diciéndose que el norte del país es la parte más desarrollada del país gracias a la agroexportación, a la agricultura industrial, y teniendo en cuenta la segunda ciudad justamente más importante en el país a nivel como es Arequipa, tenemos justamente esa viabilidad de contar con carreteras, viaductos, justamente pasos a desnivel, tener pues esa lo poco que probablemente infraestructura disfruta la ciudad de Lima, ¿no? Lamentablemente nuestro país no ha llegado justamente a desarrollar el resto de ciudades del interior de la República del Perú. Y eso ha generado, pues, que lamentablemente ese desorden haga que se tropiece el Estado. Ministerios que duplican funciones, se pisan los talones, hacen los mismos, atienden dos ministerios a unas mismas poblaciones iguales, y eso genera pues esa complejidad, ¿no? Es un mosaico justamente, y otros hablan sin necesidad, en vez de seguir creando más ministerios, racionalidad, fusionar y racionalizar justamente los mismos. De tal manera de no generar eso. 26 gobiernos regionales que se han convertido en 26 micropaíses, ¿no? Y eso ha generado justamente algún malestar, algunos ciudadanos, habitantes de nuestro país que viven en la región Ucayali, completamente abandonada, piden muchas veces cada cierto tiempo integrarse justamente a Brasil. Otro, justamente en su momento, hace muchas décadas, el Frente Patriótico de Loreto buscaba justamente promocionar que el Perú se convierta en un país federal, ¿no? De tal manera que en estados. Otros hablaban justamente de que probablemente crear tal vez una suerte de estado justamente vinculado pues justamente a la población de habla justamente en este caso Aymara, y más identificada tal vez con nuestro vecino Bolivia, que justamente el resto justamente de la República y del Estado peruano. Entonces, eso genera, ¿no? Tenemos plazos y límites en planeamientos estratégicos calendarizados, más allá del estado paquidérmico, elefantiásico, y tenemos pues agendas, proyecto país, y justamente nos superitamos justamente lo que se puede hacer de aquí a cada ciertos lustros, cada ciertas décadas, y tenemos una visión justamente de lo que se viene o lo que quisiéramos construir como Estado, justamente, ¿no? Pero como les he comentado, justamente el Estado tiene esa visión que muchas veces no hay indicadores realmente del futuro de nuestro país. Suscribimos todo tipo de proyectos, vamos a todo tipo de convenciones, reuniones, el Estado participa, manda a sus delegados, firman justamente documentos que se convierten en declaraciones líricas. Declaraciones líricas justamente que suenan muy bien en el texto del papel, porque lamentablemente se llegan a implementar, se llegan justamente a plasmar, justamente como por parte de las políticas públicas del Estado peruano. Se hacen muchas promesas a las poblaciones que al final pasan justamente el gobierno, concluye el gobierno y lamentablemente poco nada hizo. Esto implica justamente tener el efecto del Estado
y justamente los fenómenos que no son propios, justamente originados por el gobierno de turno, del Estado peruano, sino producto justamente de lo que sucede en el escenario global e internacional. De que el cambio climático nos va a afectar como país. Somos uno de los 7 países del mundo que más va a sufrir justamente por el calentamiento global y el cambio justamente de la climatología, que va a afectar justamente el ámbito productivo, agrícola del país. Y eso implica justamente racionalizar los nuevos cambios justamente agrícolas. El Perú es un país justamente que va a sufrir estrés hídrico en su momento, y no solamente en la ciudad de Lima, que ya prácticamente aglutina 12, 13 millones de habitantes y sigue atrayendo año a año a miles de nuevos habitantes, justamente en la ciudad urbana más grande de la República del Perú, pero que se va a quedar sin agua de aquí a aproximadamente unos 15, 20 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero también hay otro tipo de situaciones, ¿no? Justamente los cambios justamente que derivan el gasto justamente en cultivos que no tienen esa racionalidad en un tratamiento estratégico. El Perú sigue teniendo un colonialismo alimentario y eso lo estamos viendo con los efectos. Estando tan lejos de Europa y de Rusia y Ucrania, estamos experimentando justamente esos impactos de la herencia justamente de los hábitos alimenticios coloniales. El Perú no produce trigo, señores. Casi el 90% más del trigo, harina, que se consume en el Perú, en la dieta justamente diaria, ¿no? Es importada desde el extranjero. Y lamentablemente seguimos consumiendo fideos, seguimos consumiendo harinas, seguimos consumiendo pan justamente refinado y de harina blanca todos los días de nuestras vidas y todas las mañanas, iniciando cada día, cuando necesariamente eso implica de cambiar y reformular las estrategias, teniendo en cuenta justamente los productos andinos, nativos, los productos que han sido básicos justamente a lo largo justamente de lo que ha implicado justamente el país desde antes de su existencia como república. Eso meritaría justamente la necesidad de nuevos cambios o retomar justamente esas experiencias ancestrales para modificar justamente esos malos hábitos justamente al inicio que tenemos en el Perú. Entonces, eso implica tener esos indicadores ilustrativos, ¿no? Los porcentajes de éxito, visiones que se tienen justamente, y no solamente una visión muy estética, muy urbana, muy sultanina, muy costera, muy metropolitana y muy centralista que se tiene desde la ciudad de Lima para el resto de los millones de compatriotas que viven a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y eso implica que sí, todo país tiene que tener una sede de gobierno, es cierto, donde está justamente la administración de todo un país, el corazón justamente que mueve el cuerpo justamente de todo un organigrama que es el Estado peruano. Pero es que hay millones de peruanos que también desean tener esa accesibilidad de lo poco o que también nosotros disfrutamos probablemente los que vivimos en la capital de una provincia o en la capital de una región o tal vez en la capital de la ciudad de Lima, que es una ciudad angosta, una ciudad completamente pésimamente mal diseñada, planificada, una ciudad justamente que colapsada, una ciudad justamente que no reúne las condiciones de calidad de vida, con altos niveles justamente de contaminación, en donde las personas prácticamente viven en pésimas condiciones justamente de estrés justamente emocional y una cantidad de pérdidas de horas hombre al día solamente de ir de un lugar a otro. Y justamente eso nos lleva a entender justamente en ese estratégico qué es lo que queremos hacer, ¿no? O si no, es justamente generar un Perú más próspero. ¿Pero próspero en qué? ¿En qué es bueno el Perú? Solamente en gastronomía. Y es lo único que podemos vender, llevar de pronto vender a todo el planeta Tierra en todo el orden. El Perú tiene otro tipo justamente de particularidades. Lamentablemente hemos sido condicionados a ser meros justamente exportadores de materias primas sin darle ningún valor agregado alguno. Lo poco que había antes simplemente se ha dejado de lado. Entonces, el Perú lamentablemente sigue exportando piedras, pescado quemado, alimentos, ¿no? Sigue exportando productos de agroexportación para atender las necesidades alimenticias de personas, seres humanos y habitantes de otros países, y tenemos también un alto nivel de destrucción crónica. Y eso nos lleva a entender justamente ese pacifismo, ¿no? Por lo menos el Perú ya dejó de zanjar esas rivalidades eternas que teníamos en la década de 70, 80, con nuestro vecino del norte, Ecuador, Cordillera del Norte, Falso Paquicha, con la cuestión justamente, el problema justamente histórico que hemos tenido con nuestro vecino del sur occidental después de la guerra de Pacífico,
no teníamos límites con Chile hasta antes del año 1879, y esa cuestión justamente que nos hace llegar a veces sin sabor, ¿no? El perder la provincia litoral del Tarapacá, parte del territorio justamente de la provincia de Tacna, o del departamento de Tacna, o de región Tacna, y eso nos ha llevado justamente a frustraciones, ¿no? A nivel de cómo nació el Estado peruano, ¿no? Un Estado que nació con más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, y se ha quedado prácticamente a 1.280.215.60 kilómetros cuadrados, más los miles de kilómetros cuadrados que hemos ganado justamente tras justamente el fallo de La Haya, con relación justamente a la zona justamente marítima, en la delimitación justamente de fronteras marítimas con Chile, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a tener, por lo menos a nivel de planeamiento estratégico como país, ya hemos solucionado por lo menos las bases, ¿no? Ya nos estamos peleando justamente con nuestros vecinos, ahora nos unimos justamente en comunidad de naciones, comunidad andina de naciones, nos unimos a Mercosur, nos unimos a todo tipo de organizaciones que procuran justamente desarrollar a nivel regional, porque el Perú tiene que ser competitivo con lo que está pensando justamente en la parte del hemisferio norte del planeta, tenemos que estar pensando en lo que está sucediendo justamente con los países del sudeste asiático, a los cuales vendemos todos nuestros minerales y recoplamos todo lo que necesitamos ya una vez que ellos los han fabricado y los han transformado en productos, y tener en cuenta justamente ese ámbito de proyección de planeamiento estratégico como país unido, país estandarizado. Ya como digo, no todo, muy bien, todos somos iguales ante la ley, pero somos un país mega diverso, multicultural, plurilingüístico, y eso. Cuesta mucho que un Estado pueda atender a la población en idioma quechua y mara, que son los dos idiomas oficiales, igual que el castellano o español, pero ha tocado décadas y tal vez más de un siglo, siglo y medio, en que el Estado se acerque a las poblaciones quechualantes, aymaraparlantes y otro tipo justamente de poblaciones que en este caso tienen una cantidad considerable de personas que hablan determinadas lenguas nativas, sobre todo en las zonas de la selva de nuestro país, y atender el Estado en su propio, ¿no? Y preparar al funcionariado público, en este caso, a los trabajadores y servidores del Estado, a que puedan atender justamente al ciudadano, justamente, que desconoce la idiosincrasia, la mentalidad, la forma de pensar del costeño, del ciudadano de Lima, supuestamente, o del ciudadano de la capital de la región o de la provincia, ¿no? Y que todavía, pues, tienen la forma de entender. Entonces, somos un Estado, sí, unidos, somos una república y unitaria, está en la Constitución, es imposible pensar que el Estado, que el Perú se va a dividir alguna vez, ya está cuajado justamente en nuestra idiosincrasia como país, pero justamente, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve todo eso, no? ¿Hacia dónde vamos a ir? Porque ¿en qué país queremos vivir? ¿O qué estamos viviendo? Vivimos en un país que dice que, bueno, en su momento, hace muchas décadas, con los problemas justamente económicos, con los problemas de la mala administración de los gobiernos de turno, como el primer gobierno del expresidente definado Alan García Pérez, mucha gente joven de esa época, el año 85, 86, empezó a migrar por miles justamente al extranjero. Muchas jóvenes en esa época, de la década del 80, al pasado siglo XX, optó simplemente por coger maletas. No era un país viable, era un estado fallido económicamente, sin oportunidades, y la única forma era coger maletas, comprarse un boleto de avión, tratar de tener la suerte de obtener una visa y emigrar a un país extranjero, a buscarse la vida y una nueva oportunidad que no se encontraba en el país. Pero, ¿qué hacemos justamente? ¿Qué propuestas de imágenes tenemos para el Estado? ¿No? ¿Qué queremos hacer justamente un planeamiento estratégico con lo poco que tenemos con recursos naturales? Porque el Perú dentro de poco, como le decía, las huelgas, todo eso va a destruir justamente la demanda, tal vez probablemente del cobre, que es lo que más vendemos al mundo entero. Pero ¿qué va a pasar de aquí a 10, 15 años cuando el mundo, los países que requieren cobre ya no necesiten ese mineral? Vamos a quedar con millones de toneladas métricas ahí, sin explotar y sin vender, y por lo tanto el Estado sin tener dinero que recaudar. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener con esa imagen justamente del país? Y ya solamente pensamos en el año 2030. Llegando a ese 2030, el Perú va a ser un mega país desarrollado, un país justamente camino a ser un país justamente, no solamente en vía de desarrollo, sino un país más allá de lo emergente, un país que opta justamente más allá de ser candidato para ingresar al OCDE, pero para ingresar al OCDE hay que tener estándares, hay que tener planeamientos que el Estado haya llevado a la modernidad, reducir los niveles justamente de corrupción en todos los niveles, en la administración pública del Estado, a nivel justamente de,
a nivel justamente de la seguridad, de los actores justamente de resguardo policial, en el ámbito judicial, una justicia predictiva, ¿no? Y no justamente volátil. Eso nos lleva justamente a tener justamente un planteamiento de qué país queremos justamente dejar, no solamente a las futuras generaciones, porque ya las futuras generaciones ya están andando y están a nuestro lado, sino que también nosotros que ya nos vamos, porque el tiempo pasa, queremos disfrutar justamente del país en donde hemos tenido la oportunidad de nacer, ¿no? Y no lamentarnos de haber nacido, no, malamente en un determinado lugar. Por lo tanto, determinar pues este tipo de situaciones que nos llevan pues más allá de encuestar a la población y preguntarle, sí, qué cosa quisiera, cuál es su buena, pero cuál es esa propuesta justamente que buscamos como potencial. El Perú es solamente un país que está condenado meramente a ser un país solamente exportador a materias primas, sin valor agregado, sin transformación, sin capacidad industrial. ¿Qué es lo que hacemos justamente para cambiarse este tipo de situaciones justamente tan lamentables que están pues, prácticamente eternizándose justamente en una sociedad como la nuestra? En la década del 70, del pasado siglo XX, Corea del Sur, teniendo en cuenta ya como modelo, tenía índices justamente de desarrollo muy por debajo al Perú de la década del 70. Y otros países del sudeste asiático, que son pues prácticamente los tigres del Asia, tenían niveles justamente de desarrollo económico por debajo que los que tenía el Perú en esa época. Y porque esos países a lo largo de las últimas décadas han logrado desarrollo tecnológico y nuestro país se ha quedado justamente estancado, eh, congelado justamente y tenemos solamente unos niveles de precariedad absoluta en el ámbito de conectividad, de acceso al mercado de capitales, en el acceso justamente de desarrollo productivo, técnico, del ámbito inversor, en el desarrollo justamente logístico, ¿no? En cuanto a los puertos, que son muy benignos, son muy estrechos, no permiten buques de gran calado, por lo tanto no se pueden hacer mega exportaciones. El nivel de carreteras, no tenemos justamente ese ámbito de conectividad a lo largo y ancho de toda la República Peruana. Entonces, hace justamente el costo de los fletes, el hecho de llevar prácticamente, haría que importar arroz, probablemente de Corea del Sur o de los países del sudeste asiático sea más barato, dándose 33 días en viaje de esos países y llegar al puerto del Callao, que trae el arroz que se cultiva probablemente en la provincia, en la región San Martín, por la falta de accesibilidad de mercado, de carreteras. Entonces, eso nos lleva pues a qué tipo de planteamiento queremos hacer como país. Sí, somos un país agroindustrial, el boom de la agroexportación, vendemos paltas, vendemos justamente mangos, inundamos el mercado mundial y global con todos los productos agrícolas del Estado peruano, pero toda esa producción, más allá de generar ingentes millones de dólares, y el Estado puede generar y recauda justamente ingresos a eso, pero ¿qué hacemos con los millones de peruanos justamente que están desnutridos, que tienen una dieta deficiente, que no comen probablemente 2 o 3 veces al día, sino malamente una vez al día y mal? Y eso nos lleva a tener en cuenta ese desarrollo de esfuerzos concertados para la conservación justamente de la gestión sostenible. Estamos preservando recursos naturales para qué, o podemos justamente eso. ¿Qué estamos haciendo con depredar justamente los bosques, en este caso en la parte norte del país, y generando y ampliando justamente los desiertos en la parte norte de la República, procediendo a la desertificación, pero también las selvas, ¿no? Estos procesos de justamente tala indiscriminada, que son delitos medioambientales, pero cuántos madereros ilegales están debidamente procesados, condenados y están pagando justamente pena en una prisión en el Perú por este tipo de situaciones, ¿no? Justamente que generan pues un atentado al medio ambiente y todas aquellas situaciones que pueden generar una prosperidad plena para el Estado peruano, una sociedad que más allá de ser justa, busca la inclusividad, incluir a todos los peruanos. Ahora, hay que tener en cuenta que en el Perú, debido justamente a este tipo de situaciones que adolecemos, como población, malos niveles de salud y todo lo demás, tenemos una cantidad de población con problemas justamente de minorías, desde mentales a físicas. Mucha población en nuestro país justamente tiene alguna falencia o alguna dolencia, justamente que la hace población especial, tiene alguna afectación física justamente que lo afecta justamente en su desarrollo y le resta posibilidades de competitividad, acceder a un puesto de trabajo. ¿Qué hacemos con aquellas personas que ya llegan a los 35, 40 años, que ya no pueden, no son atractivas para el mercado de trabajo y nadie los contrata?
¿Qué hacemos con con esta situación del cambio de pirámide poblacional en el Perú? Y en el cual dentro de poco vamos a tener 15 o más el por ciento de los habitantes del Perú mayores de 65 años. Como sociedad, estamos preparados sociológicamente, antropológicamente, para atender a millones de personas adultos mayores. Cuando salimos por las calles y avenidas de todas las ciudades de nuestro país, cuando vemos que las calles, aceras, avenidas, veredas, no son nada amigables, ni siquiera para las personas especiales y minusválidas, pero tampoco para personas adultos mayores, de las cuales dentro de poco vamos a nosotros formar parte de ese grupo, de ese colectivo o ese porcentaje de población. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tipo de situaciones más allá de preocuparnos ya por el cambio climático, por ser todos ecológicos, por pensar en el bienestar del futuro, o por tener este tipo de situaciones que nos llevan justamente a pensar pues, en un trabajo de equipo de dimensiones, ¿no? Trabajamos solamente para todos los peruanos, trabajamos justamente con la finalidad de tener un Perú solamente sostenible, o solamente apagamos incendios justamente administrativos. Colocamos a personas muy especialistas en el Estado, muy claves, y todos sabemos que son muy buenos justamente en su especialidad, en su profesión, en su técnica. Pero aún así, teniendo esos cuadros, no ayudan justamente a mejorar justamente el desarrollo del país. Entonces, tenemos a un señor, más bien tal vez algunos no creen, justamente hay un buen educador, el señor León Trechtenberg, que sabe mucho de educación. Tenemos esa persona y por qué la educación en el país está tan mala hasta la fecha, por más de todos los esfuerzos por hacer por parte de los gobiernos de turno. Crear justamente estos colegios de alto rendimiento y todo lo demás es muy bien, son avances, pero eso nos va a conducir a ser un país próspero. ¿Hasta qué punto estos trabajos en equipo multisectoriales de todas aquellas personas que están en el Estado, los ministerios, va a ayudar a construir y contribuir justamente de manera primaria, justamente, esa idea de concepto del país, esa imagen justamente que aspiramos a alcanzar, ¿no? Un país moderno, no solamente en vía de desarrollo, sino un país que busca justamente eso de trascender más allá de esos ratios justamente de pobreza histórica, ¿no? De desnutrición o justamente de niveles justamente de abandono sanitario en hospitales públicos que vienen inclusive desde la colonia. Usted va al hospital Loaiza, al hospital en la ciudad de Lima, o al hospital San Bartolomé, el instituto que está al frente del hospital Loaiza, en la avenida Alfonso Ugarte, cerca de Plaza Unión, al Plaza Castilla, son, son hospitales que vienen desde la colonia y siguen funcionando. Entonces, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Bravo Chico, entonces es lamentable el nivel de abandono y que sin salud no hay nada, señores. Y si el Estado no invierte socorrer a la población en el ámbito sanitario, buenos hospitales, por lo menos acceso a los medicamentos básicos a un costo accesible, si no tenemos a la población justamente esos niveles básicos de vida para evitar la desnutrición de los niños de 5 o más años ya perdidos mentalmente, neuronalmente, o si no tenemos ese abandono justamente del ámbito de este cambio justamente de consumo justamente alimenticio, ¿no? Esos desórdenes justamente. No sé cuánto ustedes siguen consumiendo azúcar blanca. El azúcar blanca es un veneno. Y si siguen consumiendo tal vez azúcar rubia, es también una droga justamente. El consumo de dulce, cuando usted consume sus azúcares, está en sus frutas, está en sus vegetales, está en sus zanahorias, en sus tomates, ahí está la cantidad justamente de azúcar que necesita su organismo. Si usted consume adicionalmente, está generándose una carga que le propone justamente a usted a generarse justamente caries. Reduzca usted, elimine el consumo de azúcares, deje de consumir azúcar rubia, azúcar marca T, o azúcar morena, o azúcar blanca refinada, que es lo peor, y va a ver cómo usted se va a sentir de aquí a un mes, ¿no? Va a sentir justamente ese planeamiento de cambio de hábitos alimenticios, de enseñarnos justamente a comer lo nuestro, ¿no? Y sentarnos justamente esa imagen del Estado, ¿no? ¿Qué efectos favorables es solamente lamentablemente tener el Estado peruano creando polos de desarrollo justamente a nivel regional? El Estado debido impulsar los desarrollos de alguna buena ciudad norteña, no sé, Trujillo, Chiclayo, Piura, una muy buena ciudad del sur, probablemente Arequipa,
una buena ciudad justamente en el suroeste, justamente de la República, probablemente Cusco o Juliaca, y justamente alentar justamente el desarrollo de alguna ciudad justamente del oriente peruano como es Iquitos o Pucallpa. En el caso de Iquitos, pues es la ciudad más grande del planeta, con más de medio millón de habitantes que no está conectada vía carretera. Eso nos lleva a entender los traumas o los eh, entrampamientos administrativos, sociales en el Estado. Mientras tanto, diseñamos todo tipo de proyectos, ¿no? Lamentablemente, cuando los gobiernos regionales, los gobernadores regionales, los presidentes regionales quieren hacer planes regionales especialmente para sus propias regiones, no encuentran cuadros preparados. Lamentablemente todos están centralizados, desgraciadamente, en la ciudad de Lima, y mucho les cuesta justamente a algunos eh, hacer experiencia, hacer patria, e irse un par de meses, tal vez hacer patria, como le digo, la patria, y justamente colaborar y dejar justamente sus mejores eh, aportes, justamente como profesionales o técnicos, y contribuir al desarrollo justamente de un proyecto. Lamentablemente tenemos esto. Yo trabajo en la Contraloría General de la República y he visto en cantidad de veces cuántas estas carreteras de penetración han sido pues prácticamente un uso, malversación de fondos y un desperdicio de la inversión del dinero dado justamente, producto justamente del fondo común, justamente a cada una de las municipalidades. Porque después de 3 meses de terminar de construir la carretera que comunicaba el poblado o el distrito y llevaba a la carretera regional, algo así, la capa asfáltica se destrozaba prácticamente esa, y a los 4 meses después de la lluvia la carretera ya no existía, se convertía simplemente en lo que era, una trucha. Entonces lamentablemente es eso, ¿no? Entonces esa es la situación que justamente nos arrastra justamente en la visión de planeamiento estratégico del país. Mientras tanto el Estado cree que haciendo una importación jurídica no tradicional de cómo funciona la administración privada, eso perfecto que funciona tal vez en IBM, filial Perú, o que funcione en una fábrica de capitales peruanos en alguna ciudad del Perú, pero llevándolo al Estado, simplemente se consiguió justamente enojado, se importó la panacea y todo va a empezar a funcionar al mismo tiempo. En el Perú se han creado muchos organismos reguladores, perfecto, después de la década de la Constitución Política de 1993, los Intelinos, CITRAN, CITEL, son nada perfecto para entender situaciones muy especiales en nuestro país, cuestiones energéticas, telecomunicaciones, infraestructura y etc. Pero también se puso esa situación de que querer ponerle el prefijo superintendencia a una determinada entidad pública, hoy organismo regulador, con eso solucionábamos los problemas del Perú. Y así se creó la SUNAFIL, que tiene un nombre más de medicamento, y ahí tenemos a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y aún tenemos aproximadamente el 80% de la población económicamente del Perú trabajando en la economía subterránea, sumergida, paralela, en economía informal. Y todos los derechos laborales que se dan en el país y nos peleamos a través del Congreso y dando justamente atienden al 20% de los privilegiados peruanos que tienen un empleo formal y decente. Y esos 20% que tienen la PEA y que dice que están bajo la formalidad y que perciben CPS, vacaciones, gratificaciones y todo lo demás, el 85% de ese 20% tiene contratos a plazo fijo sujetos a modalidad. Y a cada rato está renovando contratos, 1, 2, 3 meses, cada 6 meses, cada anual. Llega un momento que ya no renuevan el contrato y se quedan 1, 2, 3 años sin trabajar y están en informalidad, están en el autoempleo, y esa gente así contribuye a la creación de su fondo pensionario, la AFP, a la cual justamente está afiliado. Entonces, esto está generando pues un tipo de panorama justamente de complejidades, ¿no? De complejidades, y lleva justamente a tener que hacer una reacción como Estado, como ciudadano, como país. Entonces, muchos hablan de cuál dirección estratégica de recursos humanos, que es el pilar fundamental justamente de la administración pública del Estado peruano, y es excelente. Si no tenemos buenos cuadros, si no tenemos contentos justamente a nuestros nuevos talentos, a todas estas nuevas adquisiciones, a las nuevas cartas pase, que estamos captando y que se van a dejar los mejores años de su vida trabajando en el Estado peruano, en el aparato público, en la administración pública, con todas las falencias, las carencias, las deficiencias, cuando de una persona que trabaja en el Estado y te viene el administrado y ciudadano y te viene a reclamar, se va contra uno.
y no sabe que lamentablemente esa inacción del Estado no es solamente de aquella persona que está en recepción ventanilla, o que está atendiendo un correo, o está haciendo la atención en la mesa de partes electrónicas, o que da la cara a través de una conversación justamente vía Zoom, atendiendo justamente al administrado, y el ciudadano viene y simplemente descarga toda su ira justamente administrativista ante la ineficiencia de la alcaldía, del gobierno regional, de la dirección del gobierno de agricultura, salud, de trabajo, de minería, y se va contra esa persona. Entonces se generan pues esos desalientos, ¿no? Esos desalientos y esas desmotivaciones. Entonces, ¿cómo planeamos justamente de manera adecuada y estadística ese proceso de racionalidad, ¿no? Algunos dicen, bueno, es un estado fallido, hay que eliminar, hay que partir de cero, porque lamentablemente todo está muy mal planteado, ¿no? No hay una situación justamente, si seguimos con el complejo del cortoplacismo y no pensamos pues en un país que no solamente debe guardar pan para mayo, sino leña para el mes de abril, porque no es suficiente, lo que es para mayo no va a alcanzar, dada la complejidad y los problemas históricos que acompañan justamente al, al país, ¿no? Pero Lima es una ciudad en donde hay 3 millones de habitantes o más que no tienen agua potable ni desagüe. Lima es el distrito de San Juan de Urigancho, Lima Este, donde se encuentra aproximadamente medio millón de personas que tienen como idioma el quechua, quechua hablantes. Es una de las provincias que mayor cantidad de quechua hablantes tiene en toda la República Peruana. Y ahí esa apatía por parte del Estado y atender a esa población radicada, muchos de ellos justamente migrantes internos provincianos, radicados justamente en la ciudad de Lima, que muchos tienen inclusive problemas de comunicarse en castellano porque no es su idioma materno. Entonces hay esos divorcios, ese olvido, ese desapego, y el Estado sigue mirando de lado, no sigue de costadito, justamente de manera oblicua, y no mira de frente, ni siquiera de reojo, lamentablemente, para saber justamente la realidad, justamente diagnosticar esa geografía, justamente ese escáner para llevarlo a estos temas, o someter justamente la realidad nacional, justamente en este caso, para hacerle una resonancia magnética social, ¿no? Realmente para mirar más allá de lo que antes se hacía con una simple radiografía, ¿no? Entonces, lamentablemente eso nos puede dar una realidad justamente un poco más clara de lo que es asumir una carga de cierto quinquenio en que elegimos autoridades y que entendemos justamente que lo irreal, lo complejo, lo duro, lo que es nuestro país como Estado, ¿no? Un Estado que nos decimos unitario, pero que es un Estado muy complejo, multilingüe, muy pluricultural, pluriétnico, ¿no? Y ese tipo de situaciones en pleno siglo XXI, ¿no? Para evitar esos divorcios, esas situaciones, evitando todavía esos pensamientos neocoloniales en plena república, en los cuales se piensa que el problema de las ciudades de la costa del Perú, de Piura, de Trujillo, de Chiclayo, de Arequipa, de la ciudad de Lima, capital del Perú, es porque se descolgó el hambre, ¿no? Porque millones de ciudadanos de la parte central de la República del Perú, de la Sierra, han bajado a vivir, a buscarse la vida y las oportunidades en las ciudades justamente de la costa de la República del Perú, teniendo en cuenta el desapego, el olvido, las pocas oportunidades, en la no atención de necesidades básicas que están pues justamente en sus provincias, en sus lugares justamente de origen. Entonces, eso nos lleva a entender justamente si esos planeamientos pues están debidamente justificados o simplemente son cuestiones justamente alquimias de carácter justamente jurídicas que no tienen justamente ningún sustento justamente el proyecto país. Ese proyecto país que justamente es muy ajeno, que justamente no nos da justamente unas salvedades, no simplemente genera justamente preocupaciones por parte del Estado eternas, ¿no? Y lamentablemente no podemos hablar si es que tenemos justamente esas eternidades, teniendo en cuenta justamente esas situaciones, ¿no? Debemos ver, pues muchos hablan, ¿no? Esos proyectos de interconexión vial. Se habla que en el Perú hay esos proyectos de intercomunicación de viales a través de trenes y carreteras por toda la República Peruana. El problema del Perú es la falta de interconexión. Entonces la forma de solucionar el Perú es construir mega autopistas, mega carreteras por toda la República, y para ahí el proyecto de crear una nueva carretera central que comunique en menos de 2 o 3 horas Lima justamente con la ciudad de Loroya, antigua capital siderúrgica del Perú, y conllevar justamente a abaratar justamente estos costos de transporte cuando uno viaja justamente por carreteras troncales o nacionales en el Perú, y se da cuenta que cuando uno viaja de Lima al interior justamente de la sierra del país, en este caso Huancayo
el acceso justamente a las ejes de selva del Perú, como en este caso son la Merced y Chanchamayo, de una procesión de vehículos que parten de Lima y que se quedan pues en un paso lento, ¿no? Tratando justamente de desplazarse de Lima hacia el interior de la República y viceversa. Pero también cuando salimos con esas grandes autopistas, ¿no? Supuestamente grandes carreteras Panamericana Norte y Panamericana Sur, que cuando sale un par de kilómetros de la ciudad de Lima, en vez de tener dos, tres carriles, se reúnen en una sola vía, una sola vía de ida y una de vuelta completamente estrechas. Entonces eso justamente nos determina ese grado justamente de frustración que tenemos, ¿no? Algunos pensaban pues que la solución del Perú era pues justamente conectar toda la República Peruana a través justamente de ferrocarriles y que toda la carga simplemente se pueda llevar ahí. Trenes rápidos, trenes de alta velocidad, aves que puedan llevar justamente la comunicación del Perú de Tumbes a Tacna, ¿no? Si eso era viable, lo costoso. Y eso lo estamos viendo justamente lamentablemente con el Perú, ¿no? Tenemos trenes que antes existían, justamente que en su momento, bueno, ya no tienen una posibilidad de comunicación, ¿no? Funciona era la famosa estación de trenes de Desamparados que estaba a pocas cuadras justamente del Palacio de Gobierno en Perú, acá en la ciudad de Lima, y nos llegaban los trenes que venían pues justamente de carga y de personas directamente de la sierra del país, del centro, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que lamentablemente nos hemos olvidado, ¿no? Ese tipo de comunicaciones por parte del Estado, por otro tipo de medios que permitan justamente planear y reducir los costos, ¿no? Esos costos de flete que al final, ¿dónde son? Son trasladados, son justamente derivados justamente al consumidor final. Y muy bien, el empresario no se va a mojar, porque el empresario simplemente va a derivar eso, va a derivar esos gastos justamente específicamente al consumidor, va a hacer ese trasvase. Entonces el empresario subirá sus precios y será el consumidor de pie, el ciudadano de pie, con ingresos mínimos recortados, que no muchas veces están subvencionados, y que tendrá que pagar esos nuevos precios de los costos justamente de los bienes y servicios. Lamentablemente es eso, ¿no? Entonces, hablar justamente de un planeamiento estratégico eterno en nuestro país no es una cuestión biofuncional, ¿no? Todo Estado planifica, y todos los países, de los más centralistas, lo que podríamos decir, los más con economías centralizadas, como pueden ser en este caso Corea del Norte, o podrían ser justamente algunos países de tendencia justamente socialista, todos los países del mundo, países de economías emergentes, economías en vía de desarrollo, los países del hemisferio norte funcionan bajo justamente el planeamiento estratégico. Acabamos de ver hace pocas horas que en Italia paran cambiando de gobierno. Se cae el primer ministro, convocan elecciones, pero ese país no es un caos porque tiene una sólida administración pública que soporta que el Estado italiano siga funcionando, siga marchando, siga atendiendo los requerimientos justamente de la ciudadanía, de la población, de los administrados, y no se torne en una guerra civil. Lamentablemente en nuestro país falta mucho justamente en el ámbito de delegaciones, ¿no? Hay una gran concentración todavía en el ámbito de autoridad, de toma de decisiones, de los cuadros, y por lo tanto justamente no hay ese nivel de relevo generacional. ¿Cómo retenemos al talento dentro de la administración pública para que no haya esa fuga de ese posible joven debidamente capacitado, cualificado, con su propio dinero, con su propia formación, o que también la administración pública ha invertido, pero que tampoco podemos invertir en alguien que sabemos que un año, 2 años se va a ir? Entonces, ¿cómo hacemos esta adecuada planificación de retención de talento? ¿Cómo hacemos una, una brindamos esa posición para que esa persona vea que tiene posibilidad de desarrollo, de vivir tal vez bien, trabajando justamente y sirviendo al Estado en la repartición pública en la que presta servicio como funcionario y servidor público, ¿no? Entonces, ese intento justamente por mejorar y no ser tanto calculista, ¿no? Tanto justamente, el ratio justamente de eso. Si vamos a hacer un cálculo de planificación, la tasa de retorno que vamos a tener. Si el Estado ya no se va a seguir malgastando justamente en el Estado los recursos, pocos recursos económicos que se tienen, y que no se tenga que hacer una misma carretera 2 o 3 veces, porque lamentablemente los componentes, los insumos, los materiales, la capa asfáltica, está completamente muy mal diseñada, y porque justamente no se le puso la grava justamente, y al final tenía que soportar una determinada cantidad para que pueda soportar justamente el paso de camiones de alto tonelaje, voltaje, justamente, pero no, lamentablemente es eso, ¿no? Y conseguir pues ese futuro deseado justamente dentro del desarrollo del proyecto país,
Porque ¿qué buscamos? Un sistema integrado de objetivos, ¿no? Este objetivo. Pero todos decimos muy bien, la tecnología, la respuesta es perfecta. Señores, vayan, todos los que estamos necesariamente en el interior de la República, sabemos que muchas veces la conexión a Internet no es tan benigna y tan buena. Tenemos que tener 2 o 3 teléfonos celulares de diferentes tipos de compañías. Y no es porque nos guste tener 3 o 4 celulares, es porque cuando estamos en un lugar viajando a una determinada parte de nuestra provincia, nuestro poblado, nuestra región, la conexión de un determinado operador no ingresa, pero ingresa justamente la recepción de la señal de otra compañía telefónica. Y por lo tanto, tenemos que caminar un par de metros, por no decir un par de cientos de metros de un lugar a otro, para recibir la conexión de la señal que nos permita tener la conexión telefónica inalámbrica. Entonces, eso nos lleva a entender justamente cuáles son los objetivos y estrategias justamente que tiene el país como punto de referencia. No es lamentablemente esos objetivos de corto plazo. Eso es como darle justamente, no sé, un paliativo, darle un pequeño medicamento, un, un antidigestivo, ¿no? Justamente para poder aliviar pues el dolor justamente de muela, justamente del dolor de una persona, cuando necesariamente a esa persona le tienen que curar justamente la muela o extraerle justamente el diente, justamente por la caries que ella tiene. Entonces, ¿cómo nos encaminamos justamente en un país dentro del planteamiento estratégico a generar justamente esos lineamientos de mediano y largo plazo, pero con coherencia, ¿no? Entre los esfuerzos que hacen los funcionarios y las personas, los ciudadanos, y lo relativo a cada meta, ¿no? Queremos eliminar la línea de pobreza, ¿no? Perfecto, pero no podemos generar pues una población que sea eternamente dependiente de las ayudas, justamente, de la sostenibilidad del Estado. Entonces no podemos generar una población que solamente dependa del asistencialismo, de una bolsa de víveres. Tenemos que ayudar y paliar a esa población para ayudarla a cierto momento a ya no depender del Estado, ¿no? Y focalizar justamente ayuda ayudar a escapar a esas personas justamente de esas situaciones que puedan procurar su propia subsistencia, pero para ellos hay que calificarlos, hay que cualificarlos, hay que entrenarlos, hay que causarlos, hay que ayudarles a entender cuáles son los mecanismos que ellos tienen que tener para poder ser autosuficientes, y no solamente tener pues una población clientista justamente llena de subsidios de todo tipo de naturaleza, ¿no? Desde los económicos, de darle dinero en efectivo en mano, pensión 65, pensión no contributiva, o simplemente ayudarles a mejorar sus estrategias, ¿no? Ustedes saben lo mucho que puede ayudar a la autoestima de una persona que vive tal vez en un asentamiento humano de las diferentes ciudades de nuestro país, ya sea en la selva, costa, sierra, el tener un sanitario. No sabe el valor que le devuelve la dignidad a una persona, el tener un dolor, un retrato, un excusado, que le devuelve esa factibilidad. El iniciar todo su día de manera decente, higiénica, le devuelve autoestima justamente al ciudadano, a la persona. Lo importante que le ayuda también a mejorar su calidad de vida y a enfermarse lo menos posible. El acceso a agua potable, ya sea individual en cada casa o tal vez comunal en un inicio, le va a permitir pues, reducir los niveles justamente de infecciones, la posibilidad de que no se enferme, pues, que no quiera justamente enfermedades estomacales. Es muy importante y eso evita que la población tenga que acudir por males que son evitables a las postas médicas muy mal implementadas, en las cuales ni siquiera hay médico, probablemente no hay enfermera, tal vez solamente hay un técnico de enfermería y no tiene medicamentos. Entonces, eso es el nivel justamente que podemos tener en cada meta, ¿no? Población saludable, pero también personas que justamente aquí van justamente en la toma de decisiones anticipadas. Muchas personas que creen que tienen pues descubrieron la pólvora y que llegan y creen que con toda la experiencia muchas veces que vienen ya del sector privado y dicen, no, esta es una empresa, una fábrica, esto funciona así, así, hay que poner... No, es un problema justamente de carácter de personas sociales, un problema dramático, de cada persona hay un drama y lamentablemente es eso, no se trata de pagar incendios tampoco, ¿no? Se trata justamente de atender justamente a personas que buscan una respuesta que primero esperan que sea la más cercana. ¿Y quién está más cercano al ciudadano? Su alcaldía, su alcalde distrital, su alcalde provincial, su gobernador regional, pero lamentablemente muchas veces hacen poco o nada justamente por ese ciudadano, muchos de los cuales pagan sus impuestos, ¿no? Y esperan una respuesta justamente inmediata, justamente para atender esas situaciones, por lo menos la escuela comunal, o la escuela justamente, todavía en muchos lugares del país
todavía educación no son colegios de alto rendimiento, ¿no? Lo que hay es el típico profesor que enseña diferentes grados en un salón de clases, ¿no? Y es ese docente justamente unidocente, que simplemente en una aula tiene que dictar a varios grados, y que todavía ese tipo de realidades está presente en muchas partes de nuestro país, ¿no? Entonces, esas situaciones tenemos que ver si esas son conductas, esas acciones que tenemos que gestionar, y cómo rendimos cuenta a la ciudadanía, ¿no? De ahí viene el fantasma de la Contraloría General. Sí, yo me lanzo alcalde, soy regidor, muy bien, yo fiscalizo, técnico alcalde, perfecto. Acaba la marcha y el inicio de su gestión y una persona no está preparada para ser buen contador. Nadie necesariamente es un buen administrador porque no está muy preparado en gestión pública. Tampoco nadie está muy bien preparado siendo un profesor que asume una alcaldía, probablemente, ¿no? Para ser alcalde, para poder justamente ser un buen administrador, un buen economo y un buen economista con los presupuestos que le llegan justamente a un común, eh, a la alcaldía, y malgasta, invierte mal, y simplemente no cuenta ni siquiera con asesoría técnica, menos asesoría legal, y comete infracciones administrativas. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Viene la Contraloría General Pública, le hace una auditoría en plena marcha, le ejerce su función y simplemente le encuentran, pues, malversación de fondos, malgasto, malversación o tipo de actos como pueden ser convertir a la alcaldía, convertir a la entidad pública en una especie de ONG familiar, ¿no? Y lleva a toda la familia justamente a trabajar con ellos. Teniendo en cuenta, digamos, las leyes justamente que evitan justamente el nepotismo, pero aún así se siguen cometiendo eso, porque echa la ley, echa trampa. Yo contrato a toda tu familia, que no tiene vínculo consanguíneo conmigo, y tú contratas a toda mi familia. No, tú estás en otra entidad pública. Empiezan así las reparticiones, las compensaciones, o como hacen muchos alcaldes, ¿no? El alcalde fue alcalde hasta hace casi ya 5 años, ¿no? Este año hay elecciones para asumir nuevas alcaldías el 1 de enero del año 2023. Pero el alcalde tuvo su gestión, concluyó, no se pudo reelegir, pero aprovechó para ser teniente alcalde del nuevo alcalde de su distrito. Entonces, simplemente ya no es alcalde, sino está justamente culminando su gestión de teniente alcalde el 31 de diciembre del año 2022. Pero, oh maravilla, teniendo en cuenta que hay elecciones, se lo manda justamente para ser de nuevo alcalde a partir del 1 de enero del año 2023 y cuenta pues con el beneplácito justamente de sus vecinos. Entonces, no hay un impedimento, ¿no? Ya, se dice que no se puede reelegir, pero no había impedimento de que ese alcalde pueda ser teniente alcalde. Lamentablemente suceden ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces el Estado, cómo administrar justamente de estas situaciones de cambio, cómo crear esa psiquis, esa psicología, esa visión de futuro, cómo hacer ese marco de planificación estratégica, que como digo, ¿no? El papel aguanta todo, ¿no? Entonces, como se dice, y hay procesos que se siguen pues para determinar esos objetivos y metas de las organizaciones sociales, Estado peruano, en ese esqueleto llamado a la administración pública, que viene de la presidencia, PSM, presidencia y Consejo de Ministros, los ministerios, con el ministro de turno, que ya sabemos que hoy día prácticamente se cambian cada cierto tiempo. Yo creo que más rápido se cambia un ministro que cambiar un fluorescente o un foco que se tenemos en casa y que con el paso del tiempo se quema y hay que cambiar el poquito o fluorescente en nuestra casa. Un ministro dura menos. Entonces no hay esa visión de continuidad, por lo menos, que nos permita asegurar que el que llega ministra del Estado durante un tiempo prudente. Y eso tenemos ese tipo de reflejos en otras reparticiones públicas. Entonces, ¿cuáles son estrategias que nos va a permitir justamente alcanzar mejores niveles de educación, de salud, de seguridad interna, esos niveles justamente de presencia de acceso al crédito, de no tener en cuenta que, por ejemplo, en lugares muy aislados de la República Peruana, en muchas capitales de provincias apartadas y olvidadas del Estado peruano en varias regiones, en provincias altas, no hay acceso a una banca privada, al banco privado no le interesa instalar una sucursal, no hay ni un cajero, y el cajero más cercano está a varias horas justamente en un sector poblado menor. Entonces ese tipo de dramas sociales que menguan justamente las expectativas de desarrollo justamente, que con el paso del tiempo, gracias a la tecnología, al uso de internet, al uso de la telefonía móvil, ayudan un poco a vencer un poco esas barreras, ¿no? ¿Quién no tiene muchas personas en el ámbito rural? Tienen un celular que muchas veces lo recargan vía energía solar, justamente, y se mantienen comunicados. Pero muy bien, no les permite justamente la accesibilidad a todas las bondades, justamente el acceso justamente como tiene una persona que está en una capital de una provincia, de una región,
¿no? Y eso que le permite tener ese tipo de bondades con la comunicación. Se ha mejorado en algo, pero los límites son todavía eh, porcentuales muy bajos. Entonces, esta planificación estratégica es solamente una organización de su entorno, se torna una situación muy amical, muy vecinal, es solamente para los amigos, para el entorno de familia, para el entorno justamente de los conocidos, de las amistades, de los vecinos. ¿Cuál es el objetivo de determinar esas oportunidades? Porque las oportunidades son para todos, señor. Todos somos ciudadanos, todos son peruanos y peruanas, indistintamente de donde estemos. La persona que esté más calificada, más formada, con títulos, grado, dos, tres carreras, PhD, estudios de maestría en el extranjero, acá en las mejores, supuestamente, universidades del país, y hay personas que sí tienen un nivel de desarrollo técnico, y probablemente una persona que con más diplomas que pueda tener en una profesión, cualquiera sea incapaz, incompetente probablemente para arreglar una fuga de agua justamente de su grifería, ¿no? O atender justamente un desperfecto eléctrico, justamente. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de factibilidades, justamente que hay estado en planificar el acceso al mercado de trabajo. Si todos nos sentimos justamente profesionistas, somos justamente universitarios, generamos pues y desatendemos justamente el mercado que necesita el Estado justamente de profesiones técnicas, manuales, que son trabajos que justamente hoy día se hacen con producto de la tecnología. Jóvenes que están desarrollados en el ámbito de carreras técnicas no son lo mismo como se estudiaba ese tipo de patrones o ese tipo de carreras hace unos 10 o 20 años. No sé si ustedes se acuerdan, tal vez algunos que ya pasamos el medio siglo, que existía la Escuela Superior de Educación Profesional, las famosas ESECs, en la década del 70. Estamos hablando del año 78, 70, del pasado siglo XX. Algunos deben tener memoria de elefante. Y que se preparaba a aquellas jóvenes que todavía están en secundaria, tercera, cuarto y quinto secundaria, terminaban el quinto de secundaria, su media, con una carrera técnica que les permita por lo menos ganarse, defenderse la vida, porque no todos necesariamente tenían las posibilidades o las oportunidades de ir a una universidad pública. Lamentablemente hubo ese abandono de esa estrategia, lamentablemente, bueno, también se ideó justamente las posibilidades de los institutos técnicos, ¿no? No todos los institutos técnicos tienen esa infraestructura, muchos tienen, lamentablemente, como muchas universidades que tienen fin de lucro, hay muchos institutos tecnológicos privados que tienen ese fin, solamente lucrar con las expectativas, las ilusiones justamente de jóvenes que al final hacen una carrera técnica, pero muy mal formados y muy mal preparados. Entonces, ¿cómo hacer esas planificaciones estratégicas para cada sector público, ¿no? Y evitar justamente ese tipo de situaciones que solamente sirvan para instrumentos técnicos del gobierno y gestión de turno, ¿no? Es solamente para sostener el problema, ¿no? Aguantar el problema justamente hasta que se acabe justamente el mandato obtenido a nivel democrático, ¿no? Entonces, tampoco es eso, ¿no? Es un muchachos. Y esas planificaciones del sector estatal, ¿no? Formuladas con estrategias, estableciendo indicadores de gestión, prioridades, características principales que conllevan a ser herramientas claves para la adecuada toma de decisiones en las instituciones públicas. Y hay muchas personas que están en el Estado, que son cabezas de una entidad pública, que se mueren de miedo y de nervios cuando tienen un problema muy complicado y tienen una papa caliente o un problema que va a estallar. Entonces, decidir por una situación implica justamente asumirse una responsabilidad, que al final va a conducir ¿a qué? A problemas legales, de todo tipo. En la vía administrativa previa, responsabilidades administrativas, y ya de carácter judicial, de demandas civiles, o por responsabilidad de todo tipo, o denuncias penales. Nadie quiere comprarse un pleito gratis. Por lo tanto, ¿qué es una planificación estratégica para el sector estatal? Es todo un proceso que desea control y gestión, ¿no? El cual permite hacer seguimiento de objetivos establecidos para el cumplimiento con visión, objetivos, todo lo mejor que queremos hacer para nuestra repartición pública. Pero tener esos niveles implica pues estar debidamente altamente preparados y calificados. Entonces, toda persona que va a ingresar al Estado debería demostrar que sabe algo de gestión pública. Que no solamente lleva un diplomado de gestión pública, sino que ya tenga capacitación continua y permanente. Que por lo menos no sea un experto y eximio contador, pero por lo menos debe entender justamente siendo esta persona abogado, siendo esta persona maestro, procedente de un magisterio, entender por lo menos qué es de manera tenue un estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Por lo menos, o entender por qué la entidad está en números rojos o está en balance negativo,
Ese tipo de cuestiones que términos son muy generales, muy básicos, pero para entender pues el ámbito del presupuesto, ¿no? Que es el endeudamiento, por ejemplo, y son cosas que se van pues justamente exigiendo, justamente, y no solamente decir, bueno, para ser congresista hay que tener 25 años, como mínimo, y saber leer y escribir, ¿no? Entonces, no necesariamente tener una formación superior, ni tampoco haber concluido quinta secundaria. Ya sabemos lo que tenemos hoy en día, ya lo estamos viendo a cada rato. Y eso va afectando, ¿no? Porque hay muchas personas que no han terminado ni siquiera secundaria que son muy exitosas, pero cada uno por lo menos se perfila a lo que sabe cuáles son sus potencialidades. Y si ingresamos al Estado es para servir a otros, y no necesariamente servirnos para el Estado. Lamentablemente muchas personas tienen esa consigna personal y al mismo tiempo política, ¿no? Entonces lo que buscamos es analizar justamente dentro del planeamiento estratégico ese entorno dentro del ámbito de lo externo, esa visualización que hacemos, ese monitoreo justamente. Pero también como ciudadanos tenemos esa posibilidad de monitorear, ¿no? Somos veedores justamente administrativos. Y ahí podemos determinar que esa persona es incompetente, incapaz, nuestro alcalde no tiene ese perfil, ¿no? Lamentablemente es una persona que cae muy bien, empático, es una persona que deja mal sonrisas, muy, una persona que cae bien, pero lamentablemente es un nulo para poder justamente gestionar, no sabe realmente, tiene un nivel de pues, que no le permite justamente asumir justamente el ámbito de la alcaldía. Entonces eso, ¿no? Estos temas justamente que nos llevan pues a buscar soluciones de continuidad que nos permitan arrastrarnos justamente a estos marcos con una visión hacia el futuro, pero con una visión de retroayente, no una moda retro, ¿no? Porque buscamos lo antiguo justamente para rescatar lo válido, lo malo simplemente lo desechamos, con una visión justamente de mejorar el know-how, ¿no? La estrategia, la forma de cómo hacer las cosas para hacer unas mejores cosas en un futuro cercano mucho mejor a lo que se estaba haciendo. Por lo tanto, brindando justamente soluciones justamente de trayectoria creada que nos permitan pues tener justamente esa visión de justamente lo que nos permite mirar hacia el futuro, olvidándonos justamente al ámbito justamente de llegar a decantar y simplemente ser meros especuladores, ¿no? Definicionistas, dando justamente, jugando con palabras bonitas, cambiando el nombre de las cosas para justificar justamente que lo que se está haciendo es algo novedoso, no habiendo nunca descubierto la pólvora, ¿no? Y eso nos lleva pues, justamente hasta qué punto, porque hay que recordar que mucha gente todavía en el Perú tiene memoria, ¿no? Y algunas personas tienen memorias relevantes y recuerdan también no solamente los pocos éxitos, sino las muchas desavenencias y fracasos de personas que ya pasaron por el Estado y que viven solamente del Estado como modus vivendi, como modos de estrategia de sobrevivir y de vivir. No solamente él, sino con su familia y allegados cercanos. Entonces, eso nos lleva a tener en cuenta justamente que cuando se hace planeamiento estratégico, uno está inmerso en la norma. Y la ley en el Perú es una ley que a veces no es tan amigable, es una ley rígida, que no se puede vulnerar. La norma ya está dada, está expedida. Es una ley simple, una ley especial, una ley orgánica, y uno no puede burlarla, no puede violentarla, no puede sopesarla, no puede esquivarla, no puede buscar un atajo, porque eso implica pues justamente violar la norma y violar la ley en todo tipo de niveles, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, claro, tampoco un alcalde va a tener que pensar 10 o 15 veces antes de firmar un documento, porque dice, no, y si firmo, y si pongo mi rúbrica, y si pongo mi media firma, y si pongo mi garabato, y si pongo mi huella digital, ya me colgué, porque de acuerdo a eso me van a denunciar, y voy a entrar en un proceso judicial, mejor no hago nada. Pero también ese gran problema, ¿no? Las normas en el Perú muchas veces no guardan justamente coherencia. Y muchas veces las normas terminan justamente tropezándose jurídicamente hablando una sobre otra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta justamente cómo están estos mecanismos. El Estado es una cuestión que busca un estado de estabilidad y no solamente un monitoreo, un Estado que busca gobernar, funcionar justamente bajo motor totalmente automático, ¿no? Nadie entiende hoy día cómo en el Perú, ahora como estamos a finales ya casi de julio del año 2022, que el Perú siga funcionando como país. O sea, está malamente, ¿no? Ni siquiera parece que hay un motor, pero el Estado está ahí, ¿no? Está a la deriva, ¿no? Está, como se dice, ¿no? Funcionando justamente y tal vez probablemente sin darse cuenta, sí gestionándose de manera, a través de relevos administrativos, ¿no? Tal vez por los buenos y tal vez pocos muy buenos talentos
de personas que trabajan en el Estado, en los gobiernos municipales, en gobiernos regionales, en las diferentes direcciones regionales y en los ministerios, que estando en el Estado se han comprado el peito, ¿no? O sea, aparte de dejarse su vida, su juventud, y probablemente mueran trabajando para su entidad pública con mucho respeto, se han dejado la vida por el país, ¿no? Se han dejado la vida por el entorno. No solamente por el hecho de tener un sueldo y poder alimentar a su familia, no porque cambiar este país, cambiar justamente su vecindario, su municipalidad, su región, su provincia, ¿no? Y eso es lo más importante con la finalidad de que uno pueda justamente tener en cuenta, teniendo en cuenta que no todos en el Perú tienen acceso a este tipo de igualdad de oportunidades y servicios. Millones de peruanos no tienen acceso al servicio eléctrico, al alumbrado, al agua, al desagüe, no tienen acceso a la conectividad, ¿no? Y a eso le pedimos eso, ¿no? A que seamos competitivos regionalmente, a que todos tengan un empleo decente, con todos los derechos laborales servidos y por haber, que todas las regiones tengan un desarrollo paralelo, homogéneo, como si fueran todas la ciudad de Lima, San Isidro, Miraflores, La Molina, Surco y San Borja, que son los 5 distritos más pudientes de toda la ciudad de Lima, de los 43 distritos que hay entre Lima y los 6 distritos de la región Callao. ¿Cómo mejorar esa estructura teniendo en cuenta este respeto a los recursos naturales y al medio ambiente? Ahora, lamentablemente, a nivel internacional, no, sino a través de convenios, acuerdos, el Perú ha asignado muchos tratados en los cuales nos hemos comprometido como país y como Estado a respetar justamente el medio ambiente. Pero ¿cómo hacemos estas poluciones, esas contaminaciones, esos relevos mineros, petrolíferos, gasíferos? Todas esas cosas nos llevan justamente a entender justamente las situaciones, cómo incorporamos, justamente hacemos ese divorcio, justamente a relegar justamente a poblaciones que por la edad de 35, 40 años tienen un problema justamente de discriminación por edad y ya no encuentran empleo, porque el hecho de ser mujer y ser madre ya es una limitación para acceder al mercado de trabajo, para seguir trabajando, ¿no? Porque ser madre en nuestro país prácticamente, eso que la mujer lleva, la carga reproductiva de la especie humana, ya conlleva justamente un factor justamente que la sustrae, prácticamente la expulsa del mercado de trabajo. Entonces, ¿cómo convencer esto? Simplemente viviendo justamente a nivel justamente de las tendencias internacionales, globales, mundiales, en todas las urbes. El Perú ya no está en el siglo XX, el Perú tiene que pensar en lo que sucede en todos los países del mundo. Y tenemos que estar pensando en lo que sucede en Botswana, en Guinea Ecuatorial, en Burkina Faso, ex Alto Volta, pero también que sucede en Singapur, lo que sucede justamente en Tuvalu, en las islas justamente Marshall, o lo que puede estar sucediendo justamente en Polonia, o lo que puede estar sucediendo realmente en Ucrania y Rusia, ¿no? Estamos tan lejos, a 1000 kilómetros cuadrados, pero el precio del pan nos golpea todos los días. La harina, Perú no produce harina, el trigo nos llega desde allá, ¿sí? Sin querer, tenemos una afectación a nuestro bolsillo, producto justamente de ese conflicto bélico. Pero también está el tema de la globalización, ¿no? Ellos nos han puesto la camiseta de globalización, el Perú simplemente, ya no era como antes, ¿no? Antes solamente nos preocupábamos de lo que sucede en Bolivia, en Ecuador, hay que exportar pues a estos países, nuestros vecinos, ¿no? Ahora el mundo es atender a todos justamente los requerimientos de todo aquel país y cualquier parte de los continentes que quieran comprar y demanden nuestros productos. Pero nosotros conocemos los hábitos de consumo, lo que demandan servicios de esos países, y tenemos su psicología, la competitividad. Si estando acá en el Perú a 1000 kilómetros de esos países, vamos a poder contribuir exportando nuestros productos, teniendo en cuenta la distancia, los costos de transporte, los fletes, y aún así mantener nuestra competitividad. O esos países, teniendo en cuenta la calidad de nuestros productos, a pesar de que van a ser un poco más caros que productos similares, estarían dispuestos a pagar más por los productos peruanos por la calidad que contiene, ese background, ese valor agregado, que justamente comprar un producto similar en otro país que tal vez no tenga las bondades justamente en otro país. Entonces, es eso, ¿no? ¿Cuál es la vitrina, esa oferta que vendemos justamente el producto al mundo entero, ¿no? El Perú en venta, ¿no? El Perú en venta como país con todo lo que puede ofrecer al mundo en todos sus productos. Pero tampoco buscar esa interdependencia, ¿no? Esa dependencia justamente, lamentablemente el Perú no tiene capitales y tiene que depender pues justamente de países que te pueden prestar dinero, pueden decir, muchas veces te encadenan justamente a eso. ¿Qué hace Chile? China actualmente hace un colonialismo económico. Países africanos o de otros países, como en Nicaragua, por ejemplo, otros, les ofrecen préstamos, le va a construir determinadas infraestructuras, esos países no pueden pagar esos dineros, no pueden devolvérselos a China como gobierno,
Y China simplemente a través de los contratos termina por una posesión, propiedad, y termina teniendo una presencia no solamente física como empresas públicas estatales chinas en un país extranjero, sino inclusive territorialmente, porque lo que han negociado es que quedar, si no cumplir ese país, quedarse con el aeropuerto que había construido. Entonces, ya eso es un poquito complicado, y eso ya tiene que ver con la soberanía de cada país. Estamos dispuestos en pleno siglo XXI como país, Perú, a seguir sufriendo esta suerte de colonialismo, justamente de carácter financiero, económico, bursátil, ¿no? ¿Hasta qué punto? Justamente? Por ahora tenemos un colonialismo alimenticio, ¿eh? Seguimos importando. Perú es una economía pollo dependiente. Ustedes saben que cuando sufre el kilo de pollo en nuestro país, el ministro de Economía de turno no puede dormir, porque el Perú es una economía pollo dependiente, ¿no? Y los alimentos, los granos para poder alimentar a estas aves de corral, no los producimos necesariamente en el Perú. Es maíz que viene importado necesariamente de Estados Unidos, Norteamérica y otros países. Entonces, lamentablemente, tenemos esos hábitos justamente de consumo alimenticio. Tenemos que un día ponernos a pensar si podemos cambiar y retroceder a comer algo, esquina, criolla, eh, justamente otros alimentos, o empezar a, no sé, tal vez a hacer algunos patentes, algunas pequeñas experiencias, y más allá de tener el clásico pan de camote, pan de papa y pan de quinoa y otro tipo de formas, justamente, y alentar pues el consumo justamente de cereales andinos a gran escala nacional, y vender esa idea, ¿no? Como una suerte justamente de democracia alimenticia global para todos nuestros ciudadanos, ¿no? Justamente teniendo en cuenta que esa es una forma de ahorrar la cantidad de miles de millones de soles, de dólares que gasta el Estado anualmente en importación de alimentos. El Perú compra millones de dólares años para importar alimentos de productos que no produce el país. Y así como a nivel estratégico y energético, el Perú produce petróleo, pero el petróleo de pésima y muy mala calidad. Tanto es así que es un petróleo que no sirve y se exporta en las refinerías para poder refinar ese petróleo de mala calidad, no están en Perú. Entonces, lamentablemente, somos un país mero importador justamente de petróleo. Entonces, ¿qué hacemos en todo este tipo de situaciones? Justamente para, ¿cómo es el plan justamente energético del Perú? Justamente que todo lo vamos a solucionar con paneles solares por todo el país, y que todo el mundo en su casa tenga una inversión más allá del gas natural, con el entendido de todos los tubos, gastos, en todas las ciudades y para todas las familias que pueden invertir en el gasto de poder pagar unos recibos para poder tener esa energía justamente para cocinar o para calentar el agua de la terma, pero también la cuestión de crisis energética, ¿no? ¿Qué va a pasar justamente cuando se acabe el gas, cuando cada vez el precio del barril del petróleo sobrepase ya, como vemos, el valor de $100, justamente el precio del barril? Y ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, hasta qué punto eso nos lleva justamente a plantearnos justamente como país a nivel energético, ¿no? ¿Cuáles son justamente esas, más allá del envejecimiento progresivo? ¿Estamos preparados justamente para ser todos adultos mayores, hombres y mujeres de la tercera y cuarta edad? La esperanza de vida, más allá de lo malo que se pueda vivir en un país como el nuestro, en los países de Sudamérica, Latinoamérica, los países del hemisferio sur, subsahariano, el África Negra y los países de Europa del Este, en los niveles justamente de esperanza de vida, se estamos viviendo cada vez más. Y estamos preparados justamente con malos hábitos alimenticios, malos niveles nutricionales, pésimos niveles de control de salud, a poder prepararnos dentro del plan estratégico del Estado peruano, cómo atender dentro de nuestras ciudades, megaciudades o centros poblados a los millones de adultos mayores que van a estar caminando en pocos años por todas las calles y avenidas de nuestras ciudades, de nuestro país. Personas que van a demandar mayor cantidad de tratamientos geriátricos, atención gerontológica, atención justamente de males de todo tipo de naturaleza, ¿no? De todo tipo de atenciones ambulatorias, en consultas, pero también ya de internamiento en los hospitales para males que deben ser debidamente atendidos por la salud, y el costo justamente médico de atención, de internamiento y de medicamentos. Entonces, eso nos lleva a entender justamente cómo es, o si la población, en este caso la gente de mediana edad, que tal vez no piensa que nunca va a envejecer, está preparada para tratar a este tipo de personas, ¿no? ¿Cuál es la psicología, el funcionario está dispuesto a tratar a aquellas personas que cada vez tienen menos discapacidad visual, van perdiendo el oído, van a hacer uso de la ciudad, o son analfabetos digitales? Y es una persona que ya con 60 años le es difícil hacer uso de una mesa de partes electrónica y enviar su requerimiento a la mesa de partes electrónica de la municipalidad, del gobierno regional,
del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, de Trabajo, de Agricultura, de Turismo, lo que sea, porque no sabe cómo, no sabe qué es un CV, no sabe cómo ciclar, no sabe imprimir, no sabe cómo escanear un documento. Entonces, eso es muy complicado y eso no solamente lo experimentan personas que ya prácticamente están en base 5 o base 6, sino muchas personas que no son expertos, justamente programadores, justamente han aprendido informática inclusive de manera autodidacta, pero ¿cuál es el planteamiento estratégico del Estado cuando se habla que tenemos que hacer un Estado virtual? La administración pública ya, producto de la pandemia, se ha virtualizado, lo bueno debe quedar, entonces somos un gobierno electrónico. Señores, probablemente más allá de las ciudades grandes de nuestro país, el resto de millones de peruanos necesariamente o tienen luz por hora o le llega justamente internet cada 2 o 3 días, ¿no? Cuando se cae o no, y tienen la suerte justamente de coger señal. Entonces, el Estado tampoco no puede pensar y cómo exigir y renegociar con las empresas justamente que proveen los servicios justamente de cable, y en este caso de Internet, a que mejoren justamente los niveles de accesibilidad, de cobertura, ¿no? Esas son situaciones justamente muy complicadas de entender que no es solamente una tendencia, ¿no? El Perú desarrolla, y claro, menos bolsas, ecología, ¿no? Entonces, claro, quieres una bolsa, paga justamente. Pero ahora las bolsas que dan muchos centros, supermercados, son biodegradables, son a base justamente de productos justamente orgánicos, agrícolas. Entonces, están cobrando algo que ya prácticamente por naturaleza se va a degradar. Entonces, hay este tipo de situaciones, más allá de la destrucción de la capa de ozono, los problemas justamente ambientales, el aumento justamente del cáncer a la piel, el hecho de cada vez mayor demanda de accesos al agua, aire, ¿no? La radiación solar, cada vez en el Perú estamos teniendo ese problema, en el Perú justamente el cáncer a la piel, personas que empiezan a tener justamente ese tipo de situaciones, y la pérdida de tierras vírgenes, ¿no? Las tierras justamente de la región amazónica del Perú no son tan fértiles como queramos, a veces la parte superficial, pero cuando se abusa, no se deja en barbecho, esas tierras terminan perdiendo la capacidad justamente orgánica o que inicialmente tuvo para las primeras campañas, cosechas, y probablemente después de varias siembras simplemente va perdiendo la capacidad justamente de siembra. Y también el hecho, ¿no?, del abuso justamente de productos, justamente con el hecho de que todo debe ser purificado, los productos que son objetos, justamente como por ejemplo, ¿no?, las autocontaminaciones, ¿no? Ahora todo tiene que ser clorado. ¿Y a dónde va el cloro? Va al desagüe. ¿Y qué hacemos con el desagüe? ¿Dónde están las plantas de tratamiento? No todas las ciudades del Perú tienen sus centros de acopio, sus centros de tratamiento, no tenemos centros de reciclaje en todas las ciudades, ni siquiera tal vez en la ciudad de Lima, y simplemente lo que hacemos en todo el país, primitivamente en el Perú, es simplemente enterrar la basura, ¿no? Y ese es el gran planteamiento estratégico en materia de disposición de residuos sólidos. Más allá justamente de los hábitos de la biotecnología que permiten, sí, mejorar justamente la resistencia de los cultivos a todo tipo de plagas y todo lo demás, perfecto, bienvenidos. Pero también respetando justamente las matices primigenias, ¿no? El Perú tiene más de 5.000 variedades de patata o de papa. ¿Cuántas variedades de papas se cultivarán con regularidad? Aproximadamente 3.500, ¿no? ¿Cuántas de esas son comerciales? 30 o 35, ¿no? Ustedes conocen el nombre de todas las papas que hay, todas las variedades que hay en el país, probablemente yo las sé. Pero bueno, esa es la reserva genética que hemos aportado a todo el mundo, ¿no? Las papas peruanas y otros cereales andinos, ¿no? Pero como producto de la biotecnología para generar su resistencia ante todo tipo de, justamente, termina justamente generando esas posibilidades de desarrollo, ¿no? Esas tendencias que nos permiten justamente mejorar justamente las capacidades de ser un Estado moderno, con un enfoque territorial, con un enfoque justamente de desarrollo justamente, nos permiten una organización más allá de lo que las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas pueden ir a decirnos todo, pero no conoce cómo es el Perú, lo difícil, lo complicado que es de viajar de un lugar a otro de la geografía peruana, ¿no? Y nos piden justamente los niveles de productividad con calidad, cuáles son los niveles de demanda interna, externa, nuestras potencialidades naturales, físicas, humanas, financieras. Si no tenemos recursos económicos, ¿qué podemos hacer con el Estado? Somos un Estado pobre. Y si no tenemos profesionales altamente técnicos, altamente calificados, ¿qué podemos echar en la industria, en las fábricas de nuestro país? Si no tenemos personal que puede ayudar justamente a manejar justamente el Estado. Hemos olvidado de un Estado estratégico
planificado a nivel central. Esa es una cuestión prehistórica. El Estado tiene que empezar un Estado justamente reaccionario, justamente. No solamente lo va a hacer si es que conoce justamente la población, su desarrollo. Un ámbito de visión gubernamental vigilante, ¿no? Y los acuerdos nacionales, como les he dicho, es imposible. Si no tenemos un nivel estadual, partidos políticos sólidos, se muere el líder que fundó el partido y el partido con el paso del tiempo simplemente desaparece, se extingue. Entonces, no hay una generación de relevo, los planes son justamente muy cortos, muy puntuales, no son planes que son concatenados, justamente vocales que permiten justamente ayudar a entender justamente ese desarrollo justamente en el ámbito digital, provincial, regional, porque todos esos planes tienen una gran contaminación política. Pero si hablamos de políticas en planeamientos estratégicos, tiene que haber una participación ciudadana concertada, descentralizada, con apropiación colectiva que el ciudadano, el poblador, el vecino sienta que es suyo, pero con alto contenido técnico, con supervisión continua y permanente. Y los planes deben ser ajustados a cierto tiempo. Hay que echarle justamente un aceite administrativo para que justamente no se cruce, no se colapse, no esté ahí justamente, teniendo en cuenta justamente los indicadores de gestión dados justamente por el Estado en todas las oportunidades de acceso y servicios que se necesite, en todos los niveles, ¿no? Teniendo en cuenta los índices per cápita que tenemos, las capacidades de manufacturas, industrias a nivel nacional, cuántas fábricas y privadas están dispuestas a instalarse en una determinada región del país, y no necesariamente venir a un parque industrial que está ubicado pues, en la ciudad de Lima, capital del Perú, probablemente en el distrito del Lurín, como nueva central justamente de desarrollo industrial. Entonces, ver este tipo de participaciones justamente como actores de desarrollo, muchas veces locales. Hay que revalorar al local, al técnico, al profesional de la zona. No solamente justamente decirle, no, tú tienes que ir a Lima, ¿no? Porque ahí justamente se hacen todos los diagnósticos, se formulan, se implementan todos los planes, y desde allá va a venir el monitoreo, el seguimiento, la evaluación, ¿no? El monitoreo. Entonces, eso es lo peor que justamente puede suceder, ¿no? Con enfoques metodológicos muy alejados de la realidad, muy desapegados. Teniendo en cuenta justamente todo eso, justamente el enfoque justamente que puede ayudar a identificación de situaciones y oportunidades con visiones. Al 2021, al 2050, ya aproximadamente al siglo XXII, a los que puedan ustedes llegar justamente a conocer justamente las bondades de finales del presente siglo XXI, con esas perspectivas, ¿no? Con esa perspectiva justamente de generar una visión de conjunto, con estudios de futuro, la tecnología está desbordando cada vez más, la robótica, la mecatrónica, los androides, la tecnología, los movimientos, la tecnología 4, la revolución 4, la cuarta revolución industrial, la tecnología 5G, justamente el manejo justamente que todo es digitalizado, todo se hace a través de simplemente plataformas digitales, todo lo resuelve un algoritmo justamente en un celular, justamente en el sistema de control de tiempos y el sistema de monitoreo de los trabajadores del próximo siglo XXI. Y en Perú ha hecho un adecuado planeamiento estratégico justamente en la administración de tiempos productivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es la evolución justamente que tenemos para nuestra generación? Aquellos que están haciendo, que son nativos digitales, y esta cuarta generación que ya está de salida, ¿no? O sea, que ya prácticamente son personas que están en la base 8, nonagenarios, octogenarios, que simplemente también están siempre justamente con la tecnología, teniendo en cuenta el entorno global, teniendo en cuenta esa visión del futuro, más allá de las fantasías del pasado, y no solamente quedándonos en la historia peruana, no, no solamente Machu Picchu, perfecto, es parte de nuestro pasado histórico, pero necesitamos algo actualmente para poder sobrevivir y comer como Estado-nación y atender las necesidades de millones de peruanos y peruanas. Todo el proceso de planificación estratégica tiene que ver con esa perspectiva histórica, justamente. Vamos a ir con todos los escenarios. Esto lo vamos a poder ir desarrollando también en oportunidad, porque el tema justamente es muy amplio y en su momento muy desarrollado, teniendo en cuenta el pasado, presente y futuro, de cómo estuvimos a nivel histórico, a nivel sociológico, económico, cómo estamos realmente como Estado, país y república, y cómo estamos a nivel social como administración pública, y qué es lo que queremos llegar justamente al año 2050 o justamente en este caso al año 2100, ¿no? Que esa sería una perspectiva situacional justamente a largo plazo. Yo con esto justamente quiero ya ir terminando justamente esta jornada académica, quiero justamente dejarle eh, este PPT, ya lo tiene justamente nuestros amigos de justamente la corporación Ceficat,
Y hemos estado pues, conversando esto que es muy traumático, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues no podemos seguir siendo un país dependiente de todo, ¿no? Lamentablemente. Y lamentablemente hoy día estamos supeditados pues, a un contexto justamente de carácter global, que lamentablemente el Perú no es ajeno a ello, en el ámbito económico, en el ámbito energético, en el ámbito alimenticio, ¿no? ¿Qué podíamos pensar nosotros, y con esto voy acabando, que una guerra justamente entre Ucrania y Rusia tenía que ver con el tema de los fertilizantes? El Perú no fabrica fertilizantes, y cuando nuestros campesinos siembran, hacen la campaña agrícola y siembran la papa, el camote, la yuca y todos los tubérculos y todos los productos que están llevar vienen necesariamente justamente esos fertilizantes del otro lado del mundo, y también de los cereales, comemos los alimentos del día, en este caso empezando por el pan de trigo. El trigo no es peruano, lo importamos, gastamos millones de dólares al año justamente para importar ese tipo de cereales, y estamos justamente viendo que está afectando justamente el ámbito energético. Cada vez está subiendo el precio de los combustibles y tiene un efecto justamente directo en los bolsillos justamente de todos los ciudadanos justamente peruanos, o todos los habitantes que radican justamente en la República del Perú. Esto es una situación justamente que nos lleva a hacer una mea culpa y a razonar, cavilar y en su momento pensar. Con esto yo quiero dar por terminada justamente mi participación académica en esta jornada del día de hoy, un tema pues de reflexión que nos supone pensar que el Estado prácticamente va a la deriva, no planifica, marcha justamente a contracorriente, da un salto hacia atrás queriendo que avanzar hacia adelante. Lamentablemente no es el salto del tigre a nivel justamente que retrocede para poder saltar, lamentablemente administrativamente, y lamentablemente el Estado no tiene una visión justamente hacia el largo plazo a nivel administrativo, y cree que calcando, en este caso importante, y traspolando la experiencia privada a lo público, con eso ya se solucionan los males justamente en la administración pública peruana. Con esto quiero dar por concluida mi participación el día de hoy, agradecer una vez más a la Corporación CEFICAC, y se despide de ustedes hasta otra oportunidad académica, el ponente, el doctor Jorge Luis Mayor Sánchez. Será hasta oportunidad. Muchas gracias, muy buenas noches, un cordial fin de semana a todos y cada uno de ustedes, y gracias por habernos acompañado en este viernes jurídico, en esta temática tan importante que nos ha diferido el día de hoy, como es hablar de la temática y del tópico del planeamiento estratégico. Tengan cordiales y muy buenas noches, muchas gracias, y será hasta otra oportunidad. Hasta luego.